Hola familia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo José Eduardo Núñez y quiero darles a todos la bienvenida este martes 27 de septiembre del 2022 a su programa Fiscal en Serio. Como ustedes saben, cada martes que lleva por nombre este programa Fiscal en Serio es para hacerles llegar a ustedes información de valor, que ustedes tomen esa información y la puedan proyectar en su vida diaria, en su trabajo, en sus despachos, con sus clientes y demás. Hemos abordado en este foro Fiscal en Serio una serie de programas que se tratan de ayudarte a ti, contador, ayudarte, abogado, en el ejercicio de tu profesión. Hace un año que me congratulo en que ya celebramos un año en el que invité por primera vez a esta capacitadora al quien hoy considero un gran amigo, mentor, maestro y de verdad una figura a seguir en mi ejercicio profesional. Hace un año lo invité y dimos una primera conferencia que se llamó Cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal, derivado precisamente de uno de sus más de 35 obras que tiene, Cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal. El programa gustó mucho y de ahí se vinieron otras intervenciones de nuestro invitado que ahorita se los voy a presentar, en la que hablamos de muchos temas que para nosotros en la jerga, en nuestra carrera, nos sirven. ¿Por qué? Porque más allá del tema técnico, más allá de la doctrina, pues hablamos como seres humanos, como empresarios, como gente que hace negocios, y en este foro hemos compartido cómo seleccionar clientes, cómo filtrar estos clientes, cómo cobrar honorarios, por qué el contador se debe de considerar a sí mismo como un empresario y a su despacho como una empresa, entre otros temas. En la última plática que tuvimos con nuestro invitado fue muy del agrado de la gente, sirvió a contadores, sirvió a abogados, y es por eso que hemos preparado en lo que resta del año, primeramente Dios, hemos preparado una serie de programas que a ustedes les va a gustar, con temas específicos en la filosofía de la mente, en la filosofía del saber del contador y del abogado fiscalista. Más allá de lo que normalmente decimos en estos foros, tratándose de estudiar, de sabernos el código, de la ley del impuesto sobre la renta, pues somos seres humanos y muchas veces el éxito está más que en lo que estudiamos, en cómo pensamos, en cómo actuamos. Es por eso que hoy hicimos este programa en el cual se llama Los hábitos del auténtico asesor fiscal. ¿Y por qué? Porque estos hábitos se repiten rescatando la plática pasada de todas las personas de éxito. Normalmente todas las personas de éxito tienen los mismos hábitos y el asesor fiscal no se escapa de ello. Por lo tanto, quisiera presentar primeramente a nuestro invitado, el maestro, el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Muchas gracias, licenciado, por aceptar la invitación, por darnos todos estos tips y por estar aquí conmigo. Al contrario, gracias José Eduardo y gracias a CADEFI por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Gracias. Excelente, muy amable, gracias, licenciado. Y por otra parte, también ya lo conocen, también ya de casa, el licenciado contador público, ya abogado así a pasitos de nada. Poquito. Pero más allá del título profesional, muchas veces se trata del apasionamiento. Hay que ser apasionados en materia fiscal para en verdad decir que uno es conocedor de la materia fiscal. Por más títulos que tengas, por más doctorados que tengas, si no te apasiona la materia fiscal, no vale eso. El día de hoy también nos acompaña el licenciado Cordero, Mario Alfonso Rodríguez Cordero, el cual además de ser un buen amigo, también es excompañero de la especialidad en fiscal corporativo, y bueno, pues hoy también nos acompaña para disertar sobre estos temas. Muchas gracias, Mario, por aceptar la invitación. Gracias, Lalito. La verdad, también digo, obviamente, aparte de que me compartas, de que me acompañarte aquí a que ya, yo creo que desde hace ya, ¿cuánto tiene fiscal en serio? Sí, ya casi el año. El año. Gracias por yo creo que fue uno de los que también junto contigo fue pionero, me invitaste, gracias. Ya casi estoy sintiendo mi casa CADEFI, todavía me hace falta méritos, como bien lo dije. Y la verdad, sí me congratula mucho el estar al lado de personalidades como el licenciado Ponce, que digo, ahí también procuramos ver mucho sus materiales, sus videos. Siempre aporta bastante sustancia
y temas bastante novedosos. Y qué mejor que, como tú le decías, es tu mentor, y yo creo que esto se va a convertir para muchos de los que nos acompañan ahorita en una mentoría, ¿no? Ese compartir conocimientos de una persona con más experiencia, con más conocimientos, más madura en ese aspecto, para, pues en este caso, nosotros y todo el demás auditorio, ¿no? Entonces, Sí. la verdad, estas mentorías son oro molido, al menos para mí son oro molido, porque algunas veces cuando recién egresamos de la universidad o recién nos titulamos, es muy difícil tasar o es muy difícil determinar incluso un honorario, ¿no? O como también lo observé y lo analicé en los videos del licenciado Ponce en su canal de YouTube, que a veces es muy difícil seleccionar los clientes incluso, ¿no? Algunas veces incluso cuando somos demasiado novatos y estemos en esa fase, en esa curva de aprendizaje o en esa escala de ir escalando y como dice el licenciado Ponce, ir metiendo a nuestra bodega nueva mercancía, pues obviamente nuestros honorarios no son comparables con los que ya tienes cuando tienes 15, 20 años o como el licenciado ya más de 40 años de experiencia. Entonces, obviamente es toda una evolución, pero sí es bastante fructífero este tipo de mentorías, porque se vuelven, hasta cierto punto muchos de nosotros imitamos a aquellos que son más expertos, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me encantó. Gracias por invitarme, Lalito, y bueno, un gusto. No, pues de eso conocerte. se trata, Gracias. de tener gente de excelencia. Y licenciado, pues arranco con usted. Hábitos del auténtico asesor fiscal que se diferencian de muchos de los hábitos de los profesionales que sin embargo deberíamos de tenerlo tatuado. Dentro de lo que hemos platicado, logramos entender o logramos encontrar algunos hábitos muy precisos, alrededor de 30 hábitos, entre 20 y 30 hábitos que por ahí andan. Dentro de los cuales, uno de los con los que quiero arrancar para comenzar ahora sí que su disertación es, antes de opinar, primero debemos de conocer el fondo, primero debemos de conocer el problema. El problema a fondo. A fondo. Sí. Gracias, muy amables. Primero quisiera comentar, si me lo permiten, que gran parte de lo que el día de hoy voy a expresar, yo lo escribí en este libro que se llama Cómo aprovechar las ventajas de pago en parcialidades de contribuciones y accesorios y evitar sus inconvenientes. Este libro lo escribí en diciembre del año 1994 y salió publicado en febrero de 1995. Ustedes no sé si lo recuerden porque son muy jóvenes, no, yo creo que no lo recuerdan. No. Porque bueno, pero, No. pero sí han escuchado seguramente del error de diciembre. Sí, cómo no. Sí, claro. Error de diciembre en el que incurrió Ernesto Zedillo Ponce de León y su secretario de Hacienda, entonces Serrapuche, que generó una verdadera catástrofe en el país. Yo estaba de vacaciones en Estados Unidos con mi familia y cuando me entero de este acontecimiento, bueno, ya de por sí la economía de los mexicanos venía a la baja por las pésimas políticas de Carlos Salinas de Gortari, aunque mucha gente habla maravillas de él, lo cierto es que dejó él la economía colgada de alfileres. Sí, y alguien que es brillante no puede dejar la economía fijada con alfileres. Entonces fue una persona nefasta, no capaz, Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ya la economía venía en declive, ya estaban subiendo las tasas de interés, todo el mundo estaba endeudado, las deudas se fueron a las nubes con el pago leonino de intereses, una cosa tremenda. Y luego viene el error de diciembre y eso a mí me hizo pensar que cuando el fisco cobrara a los contribuyentes, estos no iban a tener liquidez para pagar los adeudos, no iban a tener solvencia para garantizar el interés fiscal, porque cuando se pide pago en parcialidades o pago diferido hay que dar una garantía. Si no se da la garantía, se revoca la autorización y hacen efectivo el cobro del total del adeudo. Entonces, y en ese entonces se ocupaba mucho el pago en parcialidades, hoy creo que no, pero en los 90, 91, 92, 93,
el pago en parcialidades se utilizaba en demasía. Incluso en ese entonces se utilizaba mucho la palabra que hoy seguramente ustedes no han escuchado, por lo menos en el ámbito fiscal, de que voy a reparcializar mi adeudo. Sí, no lo había escuchado. No, y el fisco decía, reparcializa. Sí, sí, sí. O sea, tu adeudo original era este. Cuando te metías al pago en parcialidades, crecía exponencialmente. Obviamente, al crecer, pedías el pago en parcialidades porque no tenías liquidez, no tenías solvencia. Y de pronto tu crédito ya es mayor, entonces muy pocos cumplían con el pago en parcialidades. Y entonces la propuesta era reparcializar. Y el reparcializar significaba renegociar la deuda, y en esa reparcialización tu crédito se ampliaba exponencialmente, ¿sí? Eso ya se venía ocurriendo, ya venía pasando en los años previos, motivo por el cual yo pensé que había que alertar a los compatriotas sobre los peligros del pago en parcialidades, que siempre ha sido usurero, que siempre ha sido leonino, pero aclaro, no tanto como el actual. Sí. El actual es un robo brutal, el actual pago en parcialidades. A ver si un día podemos hablar del actual pago en parcialidades. Pero bueno, entonces hicimos este libro que se llamaba Cómo aprovechar las ventajas del pago en parcialidades. Pero aproveché el libro, por ejemplo, para hacer en el capítulo primero un análisis del sistema tributario mexicano, que es totalmente injusto. Aquí yo escribía en alguna parte que la ley era injusta totalmente, de tal suerte que, por ejemplo, las exigencias que te impone la ley fiscal es más o menos, y los delitos, es más o menos como si la ley dijera, es delito medir menos de 1.50. No, pues la mayoría estaría en delito. Tendrías que andar usando zancos y botas y todo para no estar en delito, ¿sí? Sí. Entonces, analizamos el sistema tributario mexicano. Aquí hablamos de la justificación humana, moral y social de las contribuciones, el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada, el Estado mexicano, las contribuciones mexicanas deben ser proporcionales, realidad mexicana, contribuciones no proporcionales e inconstitucionales, etcétera. Otros puntos, porque realmente el sistema tributario siempre ha sido injusto en México. Y en el capítulo último hablé de los asesores fiscales. Okay. Porque finalmente el contador depende para salir adelante del asesor fiscal. Y en ese entonces teníamos un ambiente exageradamente corrupto. Para darte una idea, el que era administrador general de Auditoría Fiscal Federal, que ahorita me he de acordar de su nombre, años después tenía un banco en un paraíso fiscal. Él, Solloa Junco. Alfredo Solloa Junco, ¿sí? Corruptos, Gil Díaz, Aspe Armella. Había una corrupción brutal. Uno de los visitadores que me visitó en 1993, un año antes del error de diciembre, él jugaba tenis en uno de los clubes más selectos de Puebla, y además participaba en torneos nacionales, y por cierto me decían que era muy bueno, ¿sí? ¿Verdad? Los hijos de los visitadores iban a las escuelas donde iban los hijos de los empresarios, o sea, una corrupción verdaderamente brutal. Todos amigos. Todos amigos. Y entonces yo sabía que esto no podía ser eterno, que esto iba a cambiar. Y por eso desde entonces nosotros empezamos a sugerir al contador y al abogado que se fueran por la derecha, que ejercieran su profesión de manera apegada a derecho, y que los contribuyentes ajustaran su actuación a derecho. Acabo de encontrar unos audios de un programa que yo pagaba en radio allá en 1995, que se llamaba Una vida fiscal sana.
recuperé algunos audios que seguramente voy a publicar en mi canal de YouTube. Y en todos doy recomendaciones de ajusta tu actuación a derecho, doy indicaciones de cómo debemos llevar las cosas para no violentar la ley. Claro. Bueno, y entonces, bueno, lo primero que hago en este capítulo, si me permiten leerlo, es muy breve, pero quiero que vean el escenario que se vivía en 1994, 1993, etcétera, en el escenario que motivó que yo hiciera este libro, ¿verdad? Aquí decimos nosotros: algo verdaderamente difícil para un contribuyente mexicano es encontrar un auténtico y experto asesor fiscal que, apoyado en su profundo conocimiento de la ley y de la realidad fiscal, lo ayude a encontrar las soluciones legales y justas que lo beneficien aún en las situaciones más desfavorables y desventajosas en que pueda encontrarse. Abundan los pseudo asesores fiscales que así se sienten por el solo hecho de usar traje de marca exclusiva, reloj de oro, automóvil lujoso del año, etcétera, y que deslumbran así a muchos contribuyentes ingenuos que no se percatan que todos esos signos externos de riqueza, en realidad, lo único que significan es que dicho profesionista ha cobrado buen dinero, pero no necesariamente que dicho dinero haya sido bien ganado y recibido a cambio de un verdadero beneficio fiscal y económico proporcionado a sus clientes basado en el conocimiento de la ley. Por eso en la actualidad se presenta con frecuencia la absurda contradicción de encontrar pseudoasesores fiscales de excelente posición económica con signos evidentes de riqueza y bonanza, cuyos clientes asesorados han fracasado totalmente y desaparecido, y los que les subsisten van en esa misma dirección, descapitalizados, sin liquidez y agobiados por 1000 problemas económicos. Para estos pseudo asesores fiscales, un contribuyente significa únicamente dinero, y solo ven en él un signo de pesos, un manantial que les regalará cifras importantes de dinero y que nunca les podrá reclamar por falta de tiempo, pues antes de que lo haga ya estará totalmente fracasado y desaparecido. En cambio, un verdadero y auténtico asesor fiscal, experto en el conocimiento profundo de la ley y de la realidad fiscal, verá en cada contribuyente a un ser humano necesitado de orientación y de ayuda, y significará para él la oportunidad de poner en práctica, una vez más, sus profundos conocimientos de la ley y del ámbito fiscal en beneficio de dicho contribuyente necesitado, para aportarle la solución justa a su problema fiscal que encierra el texto de la ley. Y luego hablo de las características de un asesor fiscal. Son 3 líneas, 3 párrafos. Hoy más que nunca se hace necesario que el contribuyente adquiera la habilidad para dirigir al verdadero asesor fiscal, para distinguir al verdadero asesor fiscal de aquellos lobos con piel de pseudo asesores fiscales que tienen como único objetivo quedarse con parte del patrimonio del contribuyente en desgracia, haciendo leña del árbol caído en lugar de tenderle la mano para ayudarlo a levantarse. En estas condiciones, en este apartado, se proporcionan algunas reglas claras y precisas cuya observancia permitirá al contribuyente, con toda seguridad, adquirir la habilidad para distinguir al verdadero asesor fiscal del farsante que pretende hacerse pasar por tal para abusar de él, estando en condiciones el contribuyente de percatarse por sí mismo de que no todo lo que brilla es oro. Hay muchas formas de distinguirlos entre sí. A continuación mencionaremos solo alguna de ellas, enumeración que por lo mismo es enunciativa y no limitativa, y efectivamente, estimado José Eduardo, el primer hábito de un auténtico asesor fiscal es que antes de opinar, primero conoce a fondo el problema. El verdadero asesor fiscal primero se preocupa por conocer el problema a fondo y en su totalidad.
Ya después opinará, pero mientras no conozca a plenitud el problema a resolver, no emitirá recomendación alguna. Se limitará a preguntar y preguntar. Y es que fíjate que todo problema fiscal tiene un verdadero trasfondo. Entonces uno tiene que meterse al problema hasta sus entrañas. Y eso lo vamos haciendo al preguntar. Es como si fuéramos quitando capitas para encontrar realmente cuál es la raíz del problema. Desde luego, si ustedes se dan cuenta, decimos, antes de opinar debe conocer a fondo el problema. Y para conocer a fondo el problema tiene que llevar a cabo un proceso de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. No podemos saber cuando empieza la entrevista cuáles son las preguntas que voy a hacer, porque las preguntas que voy a hacer dependen de las respuestas que me van proporcionando. ¿Verdad? Yo pregunto esto, me contestan esto, de aquí sale la pregunta. Hago la siguiente. De la respuesta que me den, sale la siguiente. Por eso, aunque 10 contribuyentes te busquen por decir algo, porque les llegó una invitación para una vigilancia profunda, en donde están las mismas irregularidades, ¿verdad? Que no ha presentado algunas declaraciones mensuales de renta, de IVA, de entero de retenciones, que a lo mejor no ha presentado un anual, que en otras declaraciones ha declarado ingresos menores a los que se reportan en los FDIs vigentes, que en las deducciones del anual no coinciden con los FDIs de gastos. O sea, en principio aparentemente el problema es el mismo, pero si entrevistamos a los 10, las 10 reuniones van a ser totalmente diferentes, porque las respuestas que te van dando son totalmente diferentes, y esa respuesta hace necesaria una pregunta que se desprende de una pregunta más que se desprende de la última respuesta. Claro. ¿Sí? Que yo aquí, licenciado, veo dos aristas, y no sé qué opines, Mario. Tenemos al asesor que hoy en día, usted ha mencionado mucho, y retomo el comentario. Si yo le voy a cotizar un honorario a mi cliente, él recibe la atención de mí. El trabajo lo hago yo. Y lo que se acostumbra hoy en día, o lo que se hace malamente, es que engañas al cliente porque aparentemente eres tú quien lo va a realizar, pero te volteas y se lo delegas al centenar de pasantes que tienes en la firma, ¿no? Y que eso finalmente pues es una falta de respeto, porque entonces no estás cobrándolo tú, no lo estás atendiendo tú. ¿Y en qué nos damos cuenta, Mario? Que cuando tú tienes de frente a un colega, y es con todo respeto, le preguntas sobre su cliente, si no sabe de su cliente, es de esos. O sea, un contador que le digas, oye, ¿cuál es esta situación? No sé, te lo checo. Dices, oye, pero pues si es tu cliente. Exacto. Oye, este asunto, una vigilancia profunda, o que nos van a revisar, por ejemplo, apenas me pasó. Es que van a revisar el costo de ventas. Ok, ¿y cómo está registrado? No sé, deja pregunto. Espérate, pero si tú eres, ¿cómo que deja pregunto? Por una parte detecto a estos asesores que hoy en día dicen, no conocen a su cliente, no conocen el fondo, pero ¿qué creen? Que también conozco clientes que dicen, con lo que tengo, cotízame. No, pero espérame, necesito más información, necesito de los socios la declaración anual, por ejemplo, de los últimos 3 ejercicios, pues para ver el tema patrimonial, ¿no? No, eso es de los socios y no, eso sí no te lo puedo proporcionar. Muchas veces, de inicio, el propio cliente también te pone una traba o el pie para que no puedas ejercer bien como asesor fiscal. Mario, Perdón, antes de la intervención del licenciado Ponce, yo lo que interpreto las palabras del licenciado Ponce es, primero hay que empezar ese diagnóstico fiscal, ¿no? Partir de lo particular a lo genérico, a lo general. Más bien de lo general a lo particular. A todas las particularidades que hay en ese problema, sí. Exactamente. Y yo asimilo un poquito lo que está comentando el licenciado Ponce respecto a un proceso científico, ¿no? Obviamente, para tú poder analizar o llegar al quid o al núcleo de un problema, pues tienes primero que observar. Obviamente, ya con toda esa bodega llena de mercancía, de conocimientos, tú tienes que empezar a observar
después hacer un proceso de inducción o de planteamiento del problema, y después de ahí empezar a hacer hipótesis, ¿no? A ver, empezar a hacer como selectivo, ¿no? A ver, vamos a encuadrar, no sé, tal vez tiene un problema de solamente lo tengo que regularizar, o a lo mejor tiene un problema de discrepancia fiscal, y entonces es donde uno empieza a priorizar y empiezas a ver, empiezas a hacer como todo un catálogo de problemas para ver cuál es el prioritario y empezar en ese. Yo creo que en ese sentido eso te da una pauta para también saber cuánto cobrar. Obviamente eso, el simplemente conocer el problema no te da la solución ni te da el honorario, sino también, como dice el licenciado Ponce, tiene que haber esta serie de pregunta-respuesta para poder conocer las entrañas y a completo detalle el problema fiscal. A mí me gustaría también precisar, estimados amigos, ven ustedes que yo dije que tenemos al cliente enfrente, él nos hace un planteamiento muy general de su problema, sí. Y empezamos con las preguntas. Pero aquí algo muy importante es que las preguntas que yo hago, o que un auténtico asesor fiscal hace, tienen su sustento en la ley. O sea, no son preguntas que yo hago por sentido común. ¿Cómo te diré? Si de pronto en mi mente hubiera un vacío total y se me olvidara todo el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? No sé qué tonterías preguntaría. Sí. Sí, no, todas las preguntas van exactamente, todo el código lo tienes aquí. Entonces, esas ya del planteamiento general del cliente, ya sabes que está colocado en muchos supuestos de la ley. Entonces, vamos a ver punto por punto. Entonces, empezamos con preguntas, pero esas preguntas van dictadas exactamente por el Código Fiscal de la Federación, a lo mejor por la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí está claro? Pero entonces, fíjate cómo ese primer diagnóstico ya implica, por eso ya estamos hablando de hábitos del asesor fiscal, del que ya es. Del que ya lo es. Del que ya es asesor fiscal, y si ya es asesor fiscal es porque ya se conoce toda la ley. Entonces, eso permite que tú vayas formulando desde un principio las preguntas con una intención de conocer realmente en qué peligros está el contribuyente. ¿Sí me explico? Sí. No sé, podríamos preguntar, por ejemplo, si es cierto que se presentó o no la declaración, que diga, no la hemos presentado. Bueno, ahí ya tienes detectado que está en defraudación fiscal equiparada, si es que esa declaración debió presentarse hace más de un año. Pero supongamos que te están diciendo que no han presentado la declaración del ejercicio, pero es la declaración del ejercicio 2021, claro, que todavía no pasan más de 12 meses. Bueno, exacto, claro. Pues ahí el Código Fiscal señala claramente que procede la determinación presuntiva cuando entre el día en que debió presentarse la declaración del ejercicio y el momento en que se inician las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, no se hubiera presentado la declaración del ejercicio. Entonces, pongamos un ejemplo de que si ahorita llega una visita domiciliaria a un contribuyente para revisarle el 2021 y no ha presentado su declaración del ejercicio, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, la autoridad podría aplicarle la determinación presuntiva porque no presentó su declaración del 2021, que debió presentarla en marzo o abril del 2022, a hoy, septiembre que ya pasó más de un mes. Entonces uno va conociendo la verdadera problemática del contribuyente al hacer las preguntas, pero las preguntas deben de hacerse siempre teniendo en mente el texto legal. O sea, es la misma ley la que te va indicando cuáles son las preguntas que debes formular. Y es que uno cuando, conforme va teniendo la experiencia, pues también ya sabes, en el momento en que vas preguntando, tú ya vas maquinando la respuesta. Y la respuesta genera otra pregunta. Entonces ya vas haciendo en una primera entrevista hasta el caminito de la solución. No, es que fíjate, eso es, ¿cómo te diré? Como algo necesario. Claro. O sea, tú al conoces la ley, sí, preguntas, y vas conociendo todas las respuestas, y al conocer la respuesta,
ya tienes perfectamente conocido, detectado el problema, pero con claridad. No como dices de que no sé, no, ya lo conoces porque tú lo estudiaste, ¿no? Entonces ya tienes todos los detalles. ¿Qué crees? Ya tienes la solución. Ya sabes lo que hay que hacer. Claro. No sé si tú entras a revisar aquí y te das cuenta que ese foco está fundido, que ahí está mal la pared, bueno, ¿cuál es la solución? Pues hay que cambiar el foco, hay que resanar eso, hay que cambiar el piso, ¿sí me explico? O sea, una vez que detectas el problema en profundidad, ya tienes la solución. No sé yo, pero por ejemplo, vamos con un sastre para que nos haga un traje, ¿sí? El sastre, ¿verdad? Lo que hace es medirnos todo. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, el ancho de aquí, el ancho de allá, nos mide todo, ¿sí está claro? Y una vez que ya tiene las medidas, nos hace un traje justo. Como dicen, a la medida. A la medida, que no tiene ningún problema, ¿sí está claro? Pero si el sastre, aunque sea el mejor sastre, no te toma las medidas, o te las tomó incompletas, no, pues el traje no te va a quedar como debe de ser. ¿Sí está claro? O sea, el conocimiento no sirve, el conocimiento general no sirve prácticamente de nada si no tienes un conocimiento profundo del problema que vas a resolver. Necesitas conocer el problema. Si tuviéramos 100 mesas con formas diferentes de esta parte, ¿verdad? Y quisiéramos hacer un mantel para cada mesa, justo, que ni se salga ni le falte, bueno, tendríamos que sacar un molde de las 100 mesas para poder hacer el mantel que les quede justo. Y el tema es el mismo, ¿no? Mesas que necesitan mantel, pero cada mesa es diferente. Lalo, yo creo que ahorita que tengo la oportunidad de tenerlos a ambos juntos, y fíjate que hay una pregunta que a mí me hacen demasiado, pues obviamente las generaciones que vienen, ¿no? Los contadores y abogados más novatos, y me dicen, oye contador, ¿cómo cobras, por ejemplo? Porque yo cuando, por ejemplo, para tomar un asunto fiscal, regularmente yo lo que separo es decir, bueno, tú necesitas primero cumplimiento fiscal y contable, que obviamente el cumplimiento fiscal yo le llamo presentar declaraciones y hacer contabilidad, y obviamente eso no se puede tasar igual que una asesoría fiscal. No, porque o sea, por eso es que de qué manera ustedes segregan ese tipo de asesoría, porque es muy común que, como en uno de sus videos lo mencionó el licenciado Ponce, el cliente esté casado a que tú le vas a cobrar una iguala mensual y es lo único que le vas a cobrar. Y si después viene un cobro extra, es ahí donde el cliente se pone, hay un poquito de inconformidad, ¿no? Entonces, yo creo que antes de analizar el problema también es necesario decirle al cliente, mira, hay estos dos, segrego mi servicio en estos dos grandes apartados. No sé qué piensan de ese tipo de... Yo creo que la situación es muy sencilla, miren. El contador público presta un servicio de primera necesidad, que es el servicio de la contabilidad. Y para hacer un contrato del servicio de la contabilidad, Eduardo lo ha dicho reiteradamente, conoce 2 artículos, 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 del reglamento. Y tú vas viendo, inciso por inciso, cuáles son las partes que vas a tener que aplicar con ese cliente de todo lo que forma parte de la contabilidad. Y una vez que ya haces, a ti te tenemos que hacer esto, cotizas ya la contabilidad mensual. Pero la contabilidad tiene que ver siempre con registros contables, asientos contables, documentación comprobatoria, elaboración de papeles de trabajo, pólizas y declaraciones. Eso es lo que tiene que ver la contabilidad. Y tienes que sacar totalmente afuera trámites, aclaraciones, desde luego contestar correos electrónicos, atender la restricción de sello digital, atender el buzón, ¿cómo se llama? Una vigilancia profunda, una revisión electrónica, una visita domiciliaria, revisión del gabinete, un acuerdo conclusivo. Todo eso es ajeno. Claro. Eso no forma parte de la contabilidad y esos ya son problemas. Fíjate que la contabilidad no atiende ningún problema. La contabilidad es un servicio indispensable
como para nosotros es indispensable dormir, comer, ¿verdad? Así es la contabilidad, algo que es indispensable. Otra cosa es cuando yo ya tengo taquicardia, cuando yo tengo una enfermedad, ahí ya tengo un problema, voy al médico y él me tiene que atender y cobrar lo que sea necesario, ¿no? Para sacarme. Entonces, haciendo bien esa división, se puede ir haciendo. Ahora, cotizar una contabilidad, tiene uno que tener muchísimas cuestiones en mente. Por ejemplo, mira, no es lo mismo llevar la contabilidad de un contribuyente que no tiene trabajadores, que no vas a tener que lidiar con seguro social, con impuesto estatal sobre nóminas, expedientes laborales, retenciones de ISR, sueldos y salarios, a tener a un cliente que sí tiene trabajadores. Claro. Pero no es lo mismo alguien que tiene 5 trabajadores a que tiene 100 o tiene 1000. Claro. No es lo mismo un empresario que tiene X número de trabajadores idénticos, 100 y 100, pero uno hay una rotación tremenda, altas y bajas del seguro social, mientras que el otro son 100 trabajadores estables. No es lo mismo una empresa en donde la mayoría gana el mínimo o un sueldo estándar, ¿verdad? En donde las retenciones y eso casi son similares, a una empresa en donde tenemos muchos sueldos. Lo que pasa es que, perdón. Entonces, todo eso debe de tomarse en consideración al cotizar el servicio de la contabilidad, exacto, que muchas veces no lo hace el contador en su perjuicio. Claro. No, hombre, para el cliente buenísimo que el contador no haga esas cuentas. Que haga todo, ¿no? Fíjese que yo he logrado separar precisamente por áreas de conocimiento, por prácticas. Entonces, tal cual lo dice usted, registros, pólizas, el archivo, estados de cuenta, declaraciones, son los registros de contabilidad, es maquila de contabilidad. Tienes nómina, es la iguala por trabajador. Así aumenta un trabajador, aumenta un poquito más la iguala, disminuye el trabajador, disminuye un poquito la iguala, o sea, por trabajador se pone una cuota. En materia del 28 del código y del 33 de su reglamento, separar la parte que es la contractual. Contratos, clientes, proveedores, contratos en general. La parte corporativa, asambleas, pero todo es por aparte, Algo que me ha funcionado, bueno, también que he tomado de las recomendaciones, es dejar claramente el alcance en el contrato de prestación de servicios. El alcance, el párrafo que ya está me lo sé de memoria, nuestro alcance solamente se limita a los servicios descritos en la presente propuesta, por lo que no está considerado dentro de la misma otros servicios, como entre paréntesis, facturación, nómina, trámites, cobranza, todo eso. Sin embargo, de querer obtener algún servicio adicional, bueno, pues con todo gusto se podrá hacer la cotización correspondiente, ¿no? O sea, en la propuesta y en el contrato, además de lo que le prometo que finalmente es de lo que voy a cumplir, sí pongo lo que no va a estar considerado dentro de la iguala. Muy bien. Retomando el tema que nos ocupa, que es el hábito del asesor fiscal, como yo decía en la medida en que tú vas profundizando en el conocimiento del problema específico, ¿verdad? No recuerdo si era la novela de Fausto, ¿verdad? Pero dice que todos los seres humanos son desgraciados, pero cada uno a su manera. Okay. Entonces, todas las empresas están chuecas, pero cada una a su manera. Por eso hay que investigar, hay que conocer el asunto. Ahora, una cosa bien importante es que cada cliente que Dios nos manda es una excelente oportunidad que la vida te está brindando para que te hagas experto en ese problema. ¿Sí está claro? O sea, si Dios te está mandando un problema para resolver y tú, por flojera, por desidia, ¿verdad?, lo ves superficialmente y dices cualquier tontería, que eso se ve reflejado al final porque no ayudamos al contribuyente y le fue de la fregada, sí. ¿Verdad? Bueno, tú desperdiciaste esa oportunidad que te dio la vida para hacerte profundo conocedor de ese tema. Sí, claro. Sí, está claro. En cambio, si tú tomas ese problema y lo desmenuzas, lo analizas como si estuviéramos en un laboratorio con un microscopio viendo parte por parte, ¿verdad? Ese problema que tú atendiste profesionalmente te hace experto en el tema, y cuando te presente otro problema que no va a ser igual, pero tú ya tienes mucha herramienta para conocer más rápido, de mejor manera,
el nuevo problema. ¿Sí está claro? La práctica hace al maestro. Entonces, sí debemos meternos en cada problema que la vida nos va ofreciendo como reto para que nos hagamos verdaderos expertos en ese problema y de veras, una vez que tú conoces a fondo el problema, la solución es... De hecho, fíjate bien algo que a lo mejor ustedes no van a coincidir de primera mano, pero todo problema tiene una sola solución. No es que, pues para mí la solución es esta, no, pues para mí la solución sería esta, no, pues para mí yo haría esto, sí hay varias alternativas, ¿no? Pero la correcta es una sola. Sí, claro. Y la mejor es solo una. Es una sola. No es que haya 10 soluciones, todas ellas favorables al contribuyente con el mismo resultado, porque si todas dieran el mismo resultado, serían idénticas las soluciones. ¿Sí está claro? Okay. Entonces, fíjate nada más la importancia de que cuando la vida te presenta un problema, tú tienes que encontrar la única solución que hay, la mejor solución para este problema, que no son muchas. ¿Sí está claro? Por ejemplo, tú nada más tienes una talla, no puedes tener dos. Si alguien te hace el traje un poquito más grande, luego se va a notar. Y si te lo hizo más justo, se va a notar. O sea, todos tenemos un mantel para que fuera exacto, solamente es uno, porque si tienen diferentes medidas, uno va a colgar tantito y otra va a estar aquí rabón, de que no cubre. ¿Sí está claro? Entonces, esto es algo que debemos tener en mente los que resolvemos problemas. Y los contribuyentes que tienen problemas. No es que yo, cuando tengo este problema, pues tengo 10 opciones y yo escojo cuál es, sobre todo viendo cuánto me cobran, yo escojo cuál es la que más me conviene. Porque fue la más barata, ¿no? Porque sí puede haber 10 o 100 opiniones, pero la correcta es una sola. Y uno, como auténtico asesor fiscal, tiene que buscar exactamente esa solución. Y aquí viene algo muy importante, mi querido Lalo. Si antes de opinar debo conocer al fondo el problema, significa que antes de opinar debo ¿qué? Debemos Trabajar. ¿ok? Trabajar. ¿Sí está claro? Antes de que yo te dé la solución. No, sí, claro, pues hay que poner el trabajar. El honorario, y en muchas ocasiones nosotros hemos tenido 5 o 6 entrevistas con el mismo cliente, de 3 o 4 horas trabajando con los contadores, viendo papeles, viendo el otro, y luego ya que según empezamos a trabajar, resulta que al estar revisando cierto papel, descubrimos que nos falta más, entonces otra reunión para que nos den más papel. O sea, resolver un problema no es algo que se pueda, o sea, por muy inteligente que seas, así, aunque tus papás te dijeron desde chiquito que eres el más inteligente del mundo, ¿verdad? Y tú te la creas, no. Siempre hay que trabajar muchísimo para resolver un problema fiscal, Por eso exactamente nosotros, y toco este tema también, es que todo va relacionado. Sí. Por eso toco este tema. Por eso yo desde que puse mi despacho allá en 1985, jamás, pero así jamás... Íbamos naciéndolo, ¿no? Sí. Jamás me imaginé 5 años un después nací despacho en un edificio con 10 pisos, y en cada piso 40 abogados, 30 contadores y tener miles de clientes. Nunca me imaginé, porque eso para mí es un verdadero fraude. Es un fraude, ¿verdad? No porque Lalo trabaje conmigo, ¿verdad? Yo aquí voy a meter una USB, la cargo y luego aquí se la enchufo y ya sabe lo que yo. ¿Sí está claro? Eso no es posible. ¿Sí está claro? Entonces, la gente te busca por ti, por lo que sabe de ti, claro, por tus logros. Entonces, a mí se me hizo siempre una deshonestidad el que la gente me buscara, yo los atendiera y después, saliéndose el cliente, yo el expediente a cualquier colaborador, mira, échatelo. Y luego todavía le decimos, échatelo, y no le decimos cómo. No le decimos dónde debe poner atención. No le decimos qué debe documentos debe recabar, qué ley debe checar, nada más se lo damos, ¿verdad? O sea, no lo orientamos, nada más entregamos.
Y luego ni siquiera supervisamos su trabajo. A ver, ya lo terminaste, a ver, y lo checamos juntos para ver qué dijiste, qué pruebas. No se checa. Eso es un verdadero robo, ¿verdad? Eso a mí, pero también se deja robar el tonto, ¿verdad? Porque tú estás viendo que la primera vez que te atendieron fue un gerente, ¿no? Y ya te cobró. Y luego el que te atiende es Plutarco. A ver, Plutarco, ya llegó el cliente. Y luego, ¿cómo te das cuenta de que realmente el titular no sabe de tu despacho? Cuando llegas a su despacho y le dices, ¿y cómo va mi asunto? Espérame tantito, a ver, llámate a Fidel. Llámate a Fidel para que traiga el Ya llega Fidel y él es el que te explica y ni sabe nada. Y ni opina porque ni sabe si se hizo bien o mal. Es un verdadero error. Desde ahí está mal la materia fiscal. Mira, que un despacho transnacional en México, con el debido respeto, ¿te va a atender algún extranjero? Sale el señor Johnson, sale el señor Smith. No, estás en un despacho que hasta tiene nombre en inglés, ¿verdad? Y ahorita viene Hipólito Sánchez. Es como los que en provincia, ¿verdad? ¿Tu hijo dónde estudia? No, pues estudia en el TEC de Monterrey. Sí, Campus Puebla, donde los maestros son los mismos que dan clases en la UAP, en la UPAEP, en todas las universidades son los maestros los del TEC de Monterrey, Campus Puebla, ¿sí? O sea, nada más nos gusta engañarnos, el bluff. Sí, por eso nosotros no tenemos un despacho. A mí me avergonzaría, ¿verdad? Y realmente me angustiaría que yo no supiera en qué consiste el problema del cliente que me pagó y que yo no estuviera interviniendo en la solución del problema. Tendría yo que ser muy irresponsable, muy deshonesto para poder irme a la cama tranquilo. Sí, entonces, por eso es importante por eso el contador, el asesor fiscal no puede tener cientos de clientes, porque cada asunto, por insignificante que parezca, requiere de decenas o centenas de horas de trabajo. 10 vigilancias profundas. Si tú ves los oficios de los 10, casi son idénticos. Sí, el machote, claro. Casi son idénticos. No han presentado IVA, están mal, todos son idénticos, ¿sí? Si tú por flojera le das la misma solución a los 10, con tu machote, si está claro, sin conocer cada problema a fondo, estás fastidiando a los 10. ¿Sí está claro? Tienes que conocer el problema a fondo, y eso requiere tiempo. Por eso, estimado amigo, las reuniones de trabajo deben cobrarse. La primera. Deben cobrarse antes. Claro, nosotros hablamos con el cliente que quiere que nos reunamos con él, ¿verdad? Por ejemplo, tratándose de una vigilancia profunda, bueno, ¿cuántos ejercicios le están revisando? No, pues que del 2018, 19 hasta el 21, ¿sí está claro? Muy bien. Mándenos usted su oficio y en donde ya vienen las cantidades y ahí vemos, no es lo mismo a alguien que le están poniendo que hay diferencias en cada mes de 20,000, 25,000, en la anual de 300,000, a una empresa en donde las diferencias son de 600, 400, 300, 200,000 pesos y en la anual la diferencia es hasta de 4 millones, que no es lo mismo que de pronto las diferencias de IVA mensual son de 1,200,000, claro, 2 millones, 1,5 millones, 3 millones, y en la anual las diferencias son de, ¿qué? 12 millones, 13 millones, ¿sí está claro? Eso tiene que ver con el costo de la reunión de trabajo, porque si vamos a hablar de montos modestos, bueno, mi honorario es modesto, pero si vamos a hablar de montos importantes, el beneficio que te voy a dar con mi trabajo tiene que ir en relación a ese monto importante que te voy dijera, a dar. ¿no? De acuerdo al sapo es la pedrada. Regularmente los contadores no tenemos esa filosofía de cobrar en función de un beneficio. Porque ustedes tienen en sus colegios, creo que hay un código de ética que dice que no pueden cobrar porcentajes. Ahí hay una dictadura de los despachos grandes contra los despachos chiquitos, que no quieren que crezcan. Por eso los despachos grandes que están en la cúpula y que están al frente de los colegios, en su código de ética dicen no deben de cobrar para que no tengan competencia, para que los demás contadores siempre estén chiquitos y ellos siempre estén en la cúpula.
¿Sí Sí, está a claro? mí me tocó, y que obviamente voy a omitir el nombre por confidencialidad, a mí me tocó ver a un sujeto que hicimos una auditoría forense de una empresa X, en donde Ni tan X. Pero puedes decir el nombre, ¿eh? No, no es cierto. ese contador resulta que obviamente estaba involucrado en todos esos mecanismos Claro. y era integrante de una comisión de auditoría que obviamente emite unas NIAs y un código de ética. Entonces ahí lo dejo, ¿no? Claro, es como sí. dice el profesor, a veces está de cierta forma, como dice, como para no dar oportunidad a esas pequeñas Para firmas, que no haya movilidad social, que el que está chiquito se quede quede siempre chiquito. chiquito y los que están arriba, ellos sigan No, ganando. y otro error que yo he detectado, bueno, más bien que, no, detectado no, porque no. Otro error que he cometido, porque así es, de los errores que vamos cometiendo, es que también muchas veces, en vez de cobrar con base en el beneficio, en el valor agregado, nos vamos a los ingresos o nos vamos a la utilidad. Porque también así se nos ha educado. Un ejemplo, una empresa que le van a cobrar un crédito fiscal de 14 millones. En resumen, la contadora dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, te voy a cobrar el 15% del crédito, ¿no? El 15%. Es demasiado caro. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, nos dice la contadora, desde mi perspectiva yo lo veo así. Tengo ingresos de 40 y deducciones de 37. Mi utilidad son 3. Pues sobre de esos 3 millones deberías de cobrarme, ¿no? O sea, sobre de lo que sí tengo, sobre de mi utilidad. Y uno dice, no, pues como también lo ves mal. Entonces creo que también nos hemos equivocado en el momento de cobrar, en que vamos a la facturación, vamos muchas veces a los movimientos, vamos muchas veces a la utilidad, y cuando muchas de esas empresas todo es pérdida, a propósito, y no. Se cobra desde mi perspectiva, y si me apoyan en esto, y si no, pues también sus opiniones, del valor agregado que se le da, de lo que se queda el contribuyente, de lo que no se le queda, por ejemplo, al SAT. Yo desde hace muchísimos años, para fijar mis honorarios y que yo me dedico a resolver problemas siempre, tomo en cuenta 4 elementos. En primer lugar, la justicia o injusticia del acto de autoridad. No es lo mismo un contribuyente que no debe, que ya estudiamos si no debe, y están cometiendo un verdadero atropello con él, a otro contribuyente que sí debe. Que si es mañoso. Que ahí viene la honestidad, ¿no? Ese Entonces, maestro, la honestidad del asesor fiscal. Sí, entonces ahí obviamente, ahora, sí debe, pero por ejemplo, a lo mejor no tiene dinero para pagar. Entonces, bueno, tiene legítima derecho a defenderse. Claro. Si hasta un violador, si hasta un criminal tiene derecho a que el gobierno te pague tu defensa, pues con mayor un contribuyente, aunque tenga una situación fiscal irregular, ¿verdad? Nosotros, cuando el que debe tiene capacidad económica, normalmente sugerimos que hay que regularizarlo, consiguiendo los descuentos máximos que permite la ley, pero no es correcto que si Lalo tiene 10 millones, le dejemos un pasivo vivo de 5 millones, que al rato los 10 millones no le sirvan para nada y pierda todo y hasta la cárcel vaya. Entonces, siempre hay que buscar la seguridad del cliente. Pero bueno, entonces, primer elemento que tomo es justicia o injusticia. Si no debe lo que le cobran, nuestro honorario tiene que ser un menor. Si sí debe, bueno, ya hay un elemento que nos permite cobrar lo que normalmente cobramos, ¿no? Claro. Segundo punto, ¿fácil o difícil? Hay asuntos que son fáciles de ganar, o sea, demostrar que son fáciles, Claro, todo sí, es sí, evidente. Y hay unos asuntos muy complejos, muy difíciles, en donde el contribuyente hizo una maraña que nada más para entenderla y luego para ordenarla es un verdadero muchas horas de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, eso también lo tomamos en cuenta. Si es fácil, podemos hacer un descuento del porcentaje que normalmente cobramos, y si es muy complejo, bueno, a lo mejor lo complejo que es evita que podamos hacer una reducción o no, ¿no? Tercer punto, el monto del asunto. El monto. Si el asunto es muy grande, enorme, tenemos que cobrar un porcentaje menor, ¿verdad? Y si el asunto es pequeño, pues prácticamente no hay margen
de descuento, porque de por sí vas a cobrar barato, y lo más seguro que a nosotros nos pasa con frecuencia que en asuntos pequeños casi no hay ganancia, muchas veces gastamos más, pero bueno, hay que servir al cliente y hay que hacerlo con excelencia. Mi trabajo no depende de lo que yo cobre, sino depende de que el que lo está haciendo soy yo, de que yo tengo palabra, de que debo cumplir a lo que me comprometí, y de que no puedo permitir de que por un error mío de no atender correctamente el asunto, al rato tenga yo un desprestigio. Claro. ¿Está claro? Vale más mi prestigio que... Entonces nosotros con frecuencia en algunos asuntos pequeños trabajamos más y gastamos más que lo que cobramos. ¿Verdad? Entonces obviamente no podemos hacer un descuento del porcentaje, porque si de por sí apenas, a lo mejor ni salimos tablas, sino que voy a poner de mi bolsa, no te puedo cobrar menos. Pero en cuanto el monto sea mayor, sí puede haber un descuento. No se cobra el mismo porcentaje en un asunto de 100,000 pesos que en un asunto de 50 millones, de 30 millones, de 100 millones. El porcentaje, entre más grande sea la base, el porcentaje puede tener reducciones, ¿sí? Y finalmente, el tiempo. Hay asuntos en los que yo sé que voy a trabajar una semana, pero hay otros en los que yo sé que voy a trabajar un mes o más tiempo, ¿verdad? O más tiempo. Nosotros hemos llevado asuntos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, acuerdos conclusivos, en donde hemos trabajado en los asuntos más de un año, antes que no había el límite del un año del acuerdo. Hemos trabajado más de un año y en ese año integramos perfectamente la defensa. En ese año, en el acuerdo conclusivo, logramos reducir muchas partidas que la autoridad fiscal reconoció, y en otras que no reconoció, nos hemos ido al juicio, pero ya tenemos la defensa perfectamente integrada, porque en el acuerdo conclusivo lo pudimos armar. ¿Sí está claro? Sí. Y hay asuntos en los que hemos trabajado prácticamente 10, 12 meses, todo el día, todos los días, con equipo de trabajo, ¿verdad? Claro, supervisado y revisado por mí, ¿verdad? Pero hemos trabajado así, porque hay asuntos que demandan muchas horas de trabajo. Entonces, el último punto a tocar es el tiempo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver. Cobro injusto. Es un asunto fácil. El monto es más o menos interesante y vamos a trabajar poco tiempo, pues podemos cobrar lo menos posible. Yeah. Asunto complicado, sí lo debe. Monto pequeñón y hay que trabajar cientos de horas, pues no podemos hacer un descuento. Por eso de que, oiga, Lic, pero ¿cuánto es lo que usted cobra? Bueno, primero déjeme conocer su problema, ¿verdad? Y si insiste, bueno, ya vimos que lo que a esta persona le interesa no es un buen servicio, sino que le cobren poquito. Barato. Y uno no puede darse el lujo de cobrar poquito, porque tienes dos opciones si cobras poquito. O regalas tu trabajo, que eso no debes de hacerlo. O sea, si yo acepto un cobro modesto, yo tengo que trabajar bien. Miles de horas, todo en su tiempo, todo bien hecho y ganar su asunto, y por nada, no le tires perlas a los cerdos. Ahí hay una frase que así dice. ¿Sí está claro? O la otra es, como me pagó poquito, pues no hago nada bien hecho, nomás ahí también yo hago y entonces yo ya me rebajé mi nivel. Ya me rebajé mi nivel. Fíjense bien, ahorita si me permiten, quiero recomendarles a ustedes, estimados amigos, y desde luego a todas las personas que nos hacen el favor de escucharme. Que por cierto, antes nada más, licenciado, a todos los que nos escuchan, arrebatándole la palabra al licenciado, ya estaremos a punto de contestar sus preguntas. Los invitamos a que pregunten, a que saluden, los invitamos a que nos cuenten sus experiencias. Esto se trata no de ser tan técnicos, se trata de que en verdad seamos una comunidad de contadores y de abogados fiscalistas en donde tengamos éxito empresarial. Por lo tanto, cuéntenos sus experiencias, las dudas, por sencillas que parezcan. Ahí ya había algunas dudas de qué me aconseja, licenciado Ponce, para lograr esto. ¿Qué podemos hacer, panelistas, para poder cobrar, para poder tener sustento en nuestros hogares? Adelante, todas las preguntas son bienvenidas. Una disculpa, licenciado, le arrebaté la palabra. Pues ya ni sé qué iba yo a decir. ¿Qué estaba yo diciendo? O si... ¿qué estaba yo diciendo? Porque si era importante. Nada más que ya mi edad a veces se me pierde. Bueno, pero a ver, vamos a ver. Regresando a esto.
sí es importante que, ¿cuál es la reunión en la que más voy a trabajar yo? ¿Cuál? Desde luego, si me contratan, yo voy a tener N reuniones con mi cliente, muchas, ¿sí está claro? Hasta el final, ¿sí está claro? Hasta que le diga yo, ya ganamos, Ya estuvo. todo salió bien, de aquí en adelante hay que cuidar estos puntos, ¿verdad? Bien. De todas las reuniones que yo tuve con este cliente, en donde ya ganamos el asunto finalmente, ya está todo finiquitado, ¿cuál creen ustedes que fue la reunión en la que yo trabajé más? En la primera. En la primera. La primera. En la primera. Porque en la primera yo debo... En la primera, que pueden ser varias Así, y de varias horas. Sí, claro. No es que uno sea un genio y que ya ahorita en una hora ya sé tu problema. No, en esa primera reunión vamos a ver todo lo que vamos a necesitar para conocer tu problema, y entonces vamos a programar las reuniones, ¿verdad? Y cada una puede tener de extensión 3, 4 horas, 5 horas, en las cuales nadie me va a interrumpir porque estoy consagrado a tu problema, ¿sí? Entonces, es en la primera reunión en la que más voy a trabajar. Una vez que ya trabajé, yo te diré las opciones de solución que tengo yo. Nunca voy a decirte qué vamos a hacer. Nunca. Nunca. Lo que yo te voy a decir es los resultados que yo te voy a ofrecer. Por ejemplo, de esta entrevista hemos conocido, ¿verdad?, que la autoridad te puede aplicar la presuntiva. Y con la presuntiva el crédito sería ya. También, por no enterar retenciones, puede haber querella en tu contra, claro, ¿verdad? Por no presentar la declaración del ejercicio por más de 12 meses, hay defraudación fiscal. Y lo mismo con las mensuales de IVA que tienen más de 12 meses que no has presentado. También hay delito porque tus declaraciones de IVA tienen datos falsos, omitiste valor de datos o actividades, incrementaste IVA acreditable. Las de pagos provisionales, omisión de ingresos, ¿verdad? Si es persona física, a lo mejor también infló deducciones. En la anual, bueno, omisión de ingresos, a lo mejor deducciones infladas o deducciones de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Entonces, hacemos un análisis de todo lo que está mal. Tu domicilio ni siquiera está localizado porque ya lo checamos y aparece domicilio localizado, contribuyente desconocido en el domicilio, o sea, no estás en tu domicilio. Entonces, ya vimos todo lo que hay que hacer y entonces nosotros lo que decimos es, nosotros podemos lograr que tu domicilio esté ubicado, sacarte de este delito, que no tengas este delito, que no tengas el otro, que no te apliquen la presuntiva, que no determinen responsabilidad solidaria a cargo de los socios, que los socios, en caso de que les finquen responsabilidad solidaria, no pierdan su patrimonio personal, etcétera, etcétera. Ofrecemos el resultado, ¿verdad?, de lo que nosotros te vamos a ofrecer. Explicar cómo. A ver, contador, tú ya eres contador público. Y ahorita estás terminando una segunda carrera. Bueno, ya la terminaste, estás a días de titularte, ¿sí o no? Sí. ¿Alguna maestría? Aún no. Pero vas a tenerla, supongo. Sí. ¿Sí me explico? O sea, todo lo que un contador y un abogado deben prepararse no sé. Para conocer la materia. Sí, porque no nada más es la maestría, es la ¿Cómo especialidad, vamos los a diplomados. explicarle al cliente cómo le vamos a hacer si él no es contador, Sí. ni es abogado, ni tiene elementos contables, ni tiene elementos jurídicos para opinar, ¿sí está claro? Entonces sería una pérdida de tiempo. Es como si tú vas al doctor y te dicen, no, pues lo vamos a intervenir quirúrgicamente. No, doctor, pero yo quisiera que me explicara usted desde un principio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser lo de la anestesia? ¿Qué me van a poner? ¿Qué cantidad? Y luego, ¿cómo van a empezar a abrirme? Y ya que abrieron, ¿qué sigue? Y luego, ¿con qué van a contener la sangre? O sea, todo eso no te lo va a explicar el doctor porque ni siquiera tiene tiempo y además no le vas a entender. ¿Tú has visto, por ejemplo, cuando te haces una radiografía y hacen el estudio que se lo mandan a tu médico? Sí, así es. ¿Lo quieres leer? No le entiendes. No sabes, no. No le entiendes, porque todo está como en clave, porque es una terminología específica. Lo mismo es la nuestra, ¿sí? Entonces, ya explicas todos los resultados y normalmente el cliente dice, ¿y cómo le vamos a hacer leak? Apenas tuvimos una reunión de trabajo esta semana fue, creo que sí, o la semana pasada,
Y ya hicimos este proceso de todos los riesgos que están, todo lo que la autoridad le puede hacer y lo que nosotros ofrecemos. Dice, sí, pero lo que yo quiero saber es cómo le vamos a hacer. Le digo, no, pues ese es mi trabajo, exactamente. Para eso es que me contrata usted, para que yo lo haga como el experto, como el que sabe, ¿sí está claro? Entonces, ese es mi trabajo, ¿sí está claro? Entonces ya damos los resultados que nosotros ofrecemos, y ya el cliente, si es inteligente y realmente quiere salvarse, pues nos contratará. Si el cliente quiere barato, si quiere, entonces que haga lo que quiera, ¿no? Sí. Licenciado, aprovechando la oportunidad, y Lalo, perdón que te interrumpa, estábamos hablando de, bueno, lo que me preguntaba, cuestionaba el licenciado Ponce, es las especializaciones, ¿no? Obviamente es muy ambicioso a veces que, digo, hay muy pocas personas, las hay, pero obviamente a veces, digo, tú eres una de ellas, que tienen menos de 30, y ya son contadores, abogados y especialistas en tributación internacional. Entonces, son muy pocas las personas que tienen ese nivel de preparación. Pero regularmente, por la formación que tiene un contador y por la formación que tiene un abogado, el contador se especializa más en disposiciones fiscales que tienen que ver con sus sustantivas o de fondo, ¿no? Que tienen que ver con los elementos del tributo, sí, sujeto, objeto, base, tarifa, época de pago, en específico IEPS, IVA y ISR. Somos unos especialistas. Y seguridad social, por ejemplo, seguridad que es indispensable para ustedes. Pero adolecemos por nuestra formación de temas procesales, de código fiscal de la Federación. A viceversa, el abogado, regularmente el abogado sí domina la materia procesal, domina el derecho federal común, pero domina el código fiscal de la Federación, pero son muy pocos abogados especialistas fiscales que tienen conocimiento en leyes de impuestos. Aquí, si me permitieran intervenir tantito. Sí. Es una creencia equivocada que el abogado fiscalista conoce código fiscal. Sí, porque es una creencia equivocada, mal equivocada. Fíjate bien, hasta el 2005... el abogado fiscalista que promovía juicio de nulidad y recurso de revocación, que normalmente entendemos como abogado fiscalista al que promueve medios de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad, por ejemplo, inconformidad ante el IMSS, etcétera, ¿verdad? Pensamos que él sabe fiscal, que él conoce el código fiscal, y eso es falso, es falso. No, el contador, el abogado que promueve medios de defensa no conoce código fiscal de la Federación, no lo conoce. Fíjate bien, hasta el 2005 el abogado que promovía medios de defensa tenía que ver el Código Fiscal. ¿Por qué? Porque en el título sexto del Código Fiscal estaba reglamentado el juicio de nulidad. Claro. Pero a partir del 2006 entra en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y se van para allá. Y desde entonces el código no lo abren para nada. Lo que abren es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si acaso abren el código, ¿es para qué? Para ver el recurso de revocación. Para eso lo abren. Pero de ahí en fuera para nada. Y les voy a dar un ejemplo muy claro que viene en nuestro libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal. Un libro que tiene total actualidad, aunque se escribió en el año de 2016, en donde hablamos de delitos fiscales, de revisión electrónica, revisión de gabinete, acuerdos conclusivos, procedimiento de ejecución, el abogado y el derecho penal, el abogado y los derechos humanos, el abogado y la corrupción, el abogado y la ley de prevención, todos los temas, un verdadero manual que puede permitir que el contador público y el abogado se conviertan en asesores fiscales y que sepan manejar todo. Bien, en ese libro analizamos una jurisprudencia que en 2013 publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el ponente fue Pérez Dayán, un ministro recién llegado a la Suprema Corte, totalmente desconocedor de la materia fiscal, en donde resolvió una contradicción de tesis en donde decía un tribunal colegiado que en el juicio de nulidad sí puedes ofrecer pruebas aunque no las hayas ofrecido durante el proceso de revisión fiscal. O sea, si tú en la visita domiciliaria y en la revisión de gabinete no ofreciste estas pruebas, no importa, las puedes ofrecer en el juicio y se te deben admitir y valorar. Y otro tribunal decía, no. Lo que no exhibiste en la visita domiciliaria y en la revisión de gabinete, no lo puedes exhibir en el tribunal, no tiene validez, a menos que
esto que no lo exhibiste en la visita domiciliaria y en la revisión de gabinete, lo exhibas en revocación. Si lo exhibes en revocación, ahí sí, cuando llegues al tribunal, puedes ofrecer. Pero en conclusión el criterio era, no puedes ofrecer en el juicio lo que no hayas ofrecido en la visita, en la revisión de gabinete o en el recurso de revocación. Sí, lo que los abogados llaman litis abierta y litis cerrada, ¿no? La litis tiene que ver con los argumentos, esto es con pruebas. Solamente puedes ofrecer en el juicio pruebas que ofreciste en revocación o en la revisión fiscal. ¿Sí está claro? Bien, esa fue aprobada. Ahora, fíjate con lo que decía el Código Fiscal desde el 2008. 2008, artículo 46, último párrafo, y artículo 50, último párrafo. Dice el Código Fiscal desde entonces, y dice porque lo sigue diciendo al día de hoy, dice, solamente podrá repetirse, solamente la autoridad podrá revisar otra vez el mismo ejercicio, podrá volverlo a revisar el mismo ejercicio, 2012 por decir algo, cuando la autoridad conozca hechos novedosos como consecuencia de que en el juicio de nulidad promovido en contra de un crédito que proviene de una revisión fiscal, el contribuyente en ese juicio aporte pruebas que no exhibió en la revisión fiscal. En ese caso podrá volverse a realizar el ejercicio a menos que la autoridad no tache de falsos los documentos o que tachándolos de falsos los documentos sean declarados auténticos. ¿Qué significa esto en español? Que yo en el tribunal llego con estas pruebas que no ofrecí en la revisión, el tribunal me las debe valorar. A menos que la autoridad en el juicio diga esos documentos son falsos y promueve el incidente de falsedad, si el incidente es declarado fundado y los documentos son declarados falsos, ya no los podrá tomar en cuenta la sala en la sentencia. Pero no porque no los exhibí en la revisión, sino porque la autoridad en juicio demostró que son falsos. Ahora, si la autoridad promueve el incidente de falsedad en contra de los documentos que yo no ofrecí en la revisión, pero que sí ofrecí en el juicio, si promueve el incidente y el incidente se declara infundado y los documentos auténticos, los documentos tienen que valorarse en la sentencia. Sí. Lo mismo deben valorarse en la sentencia si yo ofrezco pruebas novedosas que no exhibí en la revisión y la autoridad no los tacha de falsos, se tienen que valorar en la sentencia. Eso lo dijo el Código Fiscal desde el 2008 hasta el 2014. Hasta el 2014 lo dijo. Y luego en 2013, en 2014 cuando viene el nuevo reforma, Código Fiscal se reforma, el artículo 53, puede ser 53A o 53B, sí, a ver si me lo puedes checar, Paco. Puede ser el 53B o puede ser hasta el 53C del Código Fiscal, establece lo mismo. En el juicio sí puedes ofrecer pruebas que no hayas ofrecido en la revisión fiscal y el tribunal las debe de valorar, a menos no las valorará cuando la autoridad promueva incidente de falsedad y el incidente sea declarado fundado y como consecuencia los documentos sean declarados falsos. Bueno, eso estaba en el código y nunca lo alegaron los abogados que promueven juicios. Porque no conocen el Código Fiscal, porque lo único que conocen es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y los contadores no se digan, entonces lo conocemos mucho menos. Entonces, fíjate cómo no es cierto. Por eso nosotros distinguimos entre abogado fiscalista y abogado que solo promueve medios de defensa. Porque el que promueve medios no conoce el Código Fiscal de la Federación, no conoce, por ejemplo, causales de determinación presuntiva, de responsabilidad solidaria, de presunciones legales, el apartado de no delitos conoce fiscales, delitos fiscales, no conoce a fondo incluso la reglamentación de las visitas domiciliarias. Y digo, no conoce, porque conocer algo es algo que te permite dar un curso ahorita si quieres. A ver, ¿quieren un curso? A ver, díganme qué tema y se les da, ¿no? Sí, cuando yo no conozco, por ejemplo, creo yo que uno debe de, yo es lo que digo siempre, mi querido amigo, uno tiene que estudiar sin necesidad.
de que tenga el problema, de que ¿no? tengas el problema. Sí, Claro. Ustedes, por ejemplo, están en el camino correcto, porque ustedes, cuando están dando una capacitación, y si algún día escriben libros, cuando escriban el libro, ustedes, por dar esa capacitación o por escribir ese libro, tienen que estudiar el tema a fondo. Y ya lo conocen y no se les olvida. Y luego si dan otro tema diferente, hay que estudiar a fondo este tema. Y entonces sin querer van llenando su cabeza de mercancía. Cuando un cliente les plantea un problema, ustedes van viendo, esto encaja en el tal artículo, esto va aquí, a él la pueden meter a la cárcel, le pueden restringir el sello digital. Ustedes van sabiendo. Por eso sí es importante que todos los contadores y abogados estudiemos sin necesidad, para que cuando llegue el cliente ya estemos totalmente preparados para recibirlo. Por eso, estimados amigos, porque en la primera reunión de trabajo es en donde más se trabaja, porque vamos a conocer a fondo el problema y vamos a encontrar la solución. Por eso es importante que se cobre esa primera reunión de trabajo, y esa primera reunión de trabajo debe de cubrir todo el trabajo que vamos a desarrollar hasta hacer totalmente el diagnóstico y poder ofrecer. Ya si nos contratan, se fijarán los honorarios definitivos y probablemente lo que nos pagaron por la reunión de trabajo se tome a cuenta. Sí, claro. Como este anticipo ya viene a cuenta de, ¿no? Ya viene a cuenta de. ¿Les parece que leamos algunas Ahora participaciones? Sí. Muchas gracias, licenciado. A ver si me ayudas, mi querido Mario. Ok. Juan Arturo Guzmán Otero. Buenas tardes, Juan Arturo. ¿Cómo validar que el CP, entiendo el contador público, aparte de su cédula profesional, es fiscalista? O si un abogado fiscalista tiene alguna especialidad o lo enseñan desde la universidad. ¿Cómo? Bien, si quieren contesto. Sí, pues adelante. Sí, adelante. Bueno, dicen que por la forma de agarrar el taco se conoce al que es tragón, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si el contador público que está enfrente de nosotros, el abogado, realmente es fiscalista? Bueno, pues una de ellas es que todo lo que diga en una reunión de trabajo tiene que tener sustento legal. Nosotros, por ejemplo, siempre que estamos en una reunión de trabajo tenemos nuestra agenda fiscal. Y nosotros, cuando ya estamos dando la conclusión del diagnóstico, le vamos enseñando al cliente el artículo que dice lo que nosotros estamos diciendo. Incluso tenemos dos códigos, uno se lo acercamos al cliente, otro nosotros, y le decíamos, y ahí vemos cómo claramente dice: se sancionará con prisión de 6 meses a 3 años al que desocupe su domicilio fiscal después de que le notificaron una orden de visita o después de que le notificaron un crédito fiscal. Ahí está, ¿verdad? Ahí dice la ley: procederá a la determinación presuntiva cuando el contribuyente se oponga a las facultades de comprobación o cuando omita presentar por más de un mes, desde el mes en que debió presentarla hasta el día en que se inicia la visita, su declaración del ejercicio, ¿verdad? Procede la determinación presuntiva cuando el contribuyente no presente los libros y registros de contabilidad en la visita. Y si te vas al 53, dice que los libros y registros contables se presentan de inmediato. De inmediato. Entonces, ahí se ve si te están choreando o si te están diciendo la verdad. Esa sería la primera. Yo lo que normalmente aplico, que también si le sirve, para detectar a un auténtico asesor fiscal, y no voy a hablar de mí, pero finalmente algo que hacemos en la práctica es: a ti empresario, a ti dueño de negocio, estoy respondiendo desde la problemática, y ten a tu lado a tu contador o a tu abogado, Bueno. para que mientras yo te esté explicando, aquí el que es el conocedor de tu materia, que es el contador o el abogado, no al 100%, pero finalmente tiene bases, tiene toda la libertad. Yo te estoy explicando a ti, empresario, pero tú, abogado, tú, contador, cualquier duda que tengas, por favor, házmela saber. Y en ese momento se le voy explicando al empresario, y el empresario se voltea con su contador, y el contador dice: oye, ¿y aquí cómo lo fundamentamos? Ah, mira, ahí tienes tu ley. Entonces vamos haciendo esa comunicación en la que el contador o el abogado están presentes, para que si ellos en algún dado momento tienen alguna duda técnica, en ese momento se les resuelva. Sí, cualquier contribuyente se puede dar cuenta de que realmente está enfrente de un fiscalista cuando el fiscalista, todo lo que diga, lo sustente en un precepto legal vigente.
Parece mentira, pero todas las respuestas, todas, están en el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal no deja margen para que, bueno, pues yo creo... que ese es otro error. Sí. Yo creo que, o a mi leal saber y entender, yo haría esto. No, a ver, ¿con base en qué artículo? El Código Fiscal de la Federación tiene otras respuestas. Yo digo que el Código Fiscal de la Federación y la Biblia tienen muchas semejanzas. Por eso yo recomiendo que los contribuyentes, y, bueno, especialmente que los contadores públicos y los abogados tengan en su buró su Código Fiscal de la Federación. De pronto tienes insomnio, de pronto dan las 2 de la mañana y te despiertas, pues agarras tu código y lo empiezas a leer. Yo recomendaría desde el artículo 1 hasta el último, y cada vez que tengas insomnio, anota en qué artículo te quedaste para que la próxima vez que tengas insomnio, sigas. No para que te lo aprendas, nada más léelo, entératelo, qué es lo que va diciendo, y va a cambiar tu visión totalmente, porque te vas a enterar de todo lo que dice el Código Fiscal, si lo lees desde el primer artículo, sin saltarte ningún párrafo, con calma, sin presionarte, nada más como por curiosidad. ¿Sí está claro? Y yo digo, a lo mejor abres tu código y en 5 minutos ya te dormiste. Se te va el insomnio. O si no se te ve el insomnio, todo lo que no vas a aprender en esa noche, ¿sí? Bueno, decía yo que hay mucha semejanza, porque hay mucha gente creyente que dice que cuando tiene un problema abre su Biblia así como al azar, deja caer su dedito, sí. y ahí está la respuesta a su problema, pero como anillo al dedo. Ahí está su respuesta. Bueno, pues el código es lo mismo. Cualquier problema que tengamos, tú abre tu código al azar, sí. Pon tu dedo, y si no está ahí la respuesta, por ahí anda. Pero ahí está la respuesta. O sea, en materia fiscal no hay nada que no esté previsto en la ley. No hay nada, eso de que yo creo, yo supongo, no. Entonces, alguien es fiscalista cuando todo lo que dice lo sustenta en un precepto del Código Fiscal o de la ley respectiva, o si un abogado es especialidad o lo enseñan desde la universidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo especialidad, yo no tengo maestría, yo no tengo doctorado, pero yo he dado cursos, yo he sido maestro universitario yo dejé de serlo hace ya muchos años, pero yo fui maestro universitario en contaduría pública, en licenciado en Derecho, en especialidad en fiscal y en maestría en fiscal. Muchos años. Yo dejé de ser maestro universitario en 1993, cuando yo tenía 36 años, porque me llegó mi visita domiciliaria y tenía que concentrarme en mi defensa. En ese momento dejé de ser maestro y después he dado clases únicamente en algunas escuelas, brevemente, ¿verdad? Pero entonces, y sin embargo, yo soy fiscalista. Porque conozco el Código Fiscal. De hecho, yo siempre he dicho que el que quiera ser fiscalista tiene que ser autodidacta. Y otro comentario que me gustaría que esbozara es que el tiempo es poco. Pero como les comentábamos al inicio de la transmisión, estamos hablando de aproximadamente 25 hábitos del asesor fiscal. Y vamos con el primero. Y estamos trastocando el segundo, pero esto nos va a llevar a algunos programas. Por lo tanto, disfrútenlo, gócenlo, háganos todas sus preguntas y nos vamos a ir así despacio para que se lleven información de valor. Eso, que realmente se desmenucen, ¿no? Claro, porque yo a usted también le he escuchado esto y no sé si concuerden porque seguramente muchos no. El auténtico asesor fiscal no se hace en especialidades, en maestrías, en doctorados. El auténtico asesor fiscal se hace en la batalla. En la batalla y en el autoaprendizaje, ser autodidacta, leer la ley, leer los criterios del Poder Judicial, aunque los criterios del Poder Judicial siempre van desfasados. Las jurisprudencias que hoy se están publicando provienen de juicios de nulidad, porque hubo el amparo, la revisión y todo eso. Están más desfasados. Entonces, una jurisprudencia que hoy se está publicando, el juicio fue como del 2018. Y el crédito
fue del 2012 o del 2013. Entonces las jurisprudencias que hoy se están publicando son jurisprudencias antiguas, no sirven. Por eso no es muy... O sea, para ser fiscalista no te puedes apoyar en que conoces todas las jurisprudencias, porque las jurisprudencias que hoy se están publicando vienen de juicios de nulidad del 2018 o antes, y en esos juicios se pelearon créditos del 2015, y las leyes aplicables fueron las del 2015, muy diferentes a las que hoy tenemos. Yo creo que hay que estudiar mucho el Código Fiscal de la Federación. ¿Les parece que leamos la siguiente pregunta? Dice, si me permiten, Pablo Ricardés. Buenas tardes, licenciado Ponce, maestro Eduardo y maestro Mario. Excelente charla, muchas gracias. Gracias por sus aportes. ¿Cuál es su comentario respecto a si el contador firma estados financieros maquillados a fin de poder conseguir algún contrato? ¿Cuál es la responsabilidad del contador cuando se audita a la empresa que maquilló dichos estados financieros? Pues ahí, bueno, primero, si es para conseguir algún contrato con otro particular, supongo. Si ya que se firmó el contrato, hay un problema de incumplimiento de la empresa del contador, la otra parte obviamente va a demandar. Y si además la otra empresa detecta que los contratos, que los estados estaban maquillados, pues puede acusar de falsedad de documentos al contador público, un delito federal que se sanciona con prisión de hasta 8 años de prisión. Ahí les va, fíjense. Por eso, a todos los que nos están escuchando, no es cosa fácil, no se trata solamente de hacer estados financieros, porque nos los pide así el banco. El propio banco es el que muchas veces no todos, pero el propio banco es el que te recomienda que le aumentes el capital, que le aumentes el activo, que disminuyas el pasivo, es el propio banco. Pero por experiencia, y digo, nos llevaría mucho tiempo contarles la anécdota completa, pero ahí les va. Propio banco le presta a una empresa para soltarle el dinero, le dice, necesito que tus financieros vengan así y modifícame la declaración anual. ¿Quién hizo ese movimiento? El contador público. Pero fue recomendación del propio banco. El banco dice, hazme tus financieros así y te los acepto. El ejecutivo del banco, pues. ¿Qué hizo el contador? Hizo los financieros a modo. En la declaración anual solamente llenó por encima el formato, copió la liga, el escudo, la firma digital de la declaración anual original y los puso encima del documento que falseó. Todos muy felices. El crédito se dio, la empresa tuvo su dinero, pero la empresa dejó de pagar el crédito. Se hace la demanda y en este orden de ideas, el contador, para terminar pronto, terminó en la cárcel. Sí. Sí. ¿Y qué argumenta el propio banco? Falsedad, fraude, lo que ustedes quieran, cuando fue el propio banco quien lo recomendó. Aguas, porque no se debe de hacer. Sí, y además yo te aseguro que el contador que maquilló los estados financieros para ese contrato o para esa cuenta o para lo que sea, no le dieron una cantidad extra. No. No sé si a lo mejor con esos estados financieros maquillados, a lo mejor la empresa obtuvo un beneficio de 10 millones. Júralo que al contador no le dijeron, contador, aquí están sus 100,000 pesitos por lo menos. No, nada, lo hizo gratis y ahora está en un problema penal que él debe de sufragar con su propio patrimonio. Porque esa gente que defrauda a los demás, que no cumple, nunca te va a defender a ti, ¿eh? Claro. Así es que no. Licenciado, ¿nos ayudaría con la siguiente pregunta? Sí, ¿cómo no? Muy buenas tardes, contadores. Tengo una duda sobre Recico. ¿Existe un contribuyente en este régimen que su actividad es la de comercio en libros al por menor? Únicamente actividad exenta. Solo tiene la obligación del pago del ISR mensual y anual, ya que respecto al IVA el libro está exento. ¿Qué tratamiento se debe dar al IVA que le trasladan o se paga en sus gastos? Gracias. Dale y te agrego yo un comentario. La respuesta está en el artículo 28, en donde establece que cuando seas un contribuyente que no puedas acreditarte el IVA o el IEPS, lo debes de considerar dentro de tu costo o gasto. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Claro que sí, pues si me ayudas, por favor. Juan Arturo Guzmán, buenas tardes, Juan Arturo. Pensé, Perseo, dice Perseo, Pensé. Sí, per se. Pensé, yo creo. Persé
desde la primaria nos dicen que las matemáticas son difíciles. En la vida adulta se convierte SAT, contador público. ¿Cómo explicar al dueño o persona física que la contabilidad básica son diferentes a la fiscal? Yo creo que, si me permiten. Sí, adelante. Yo creo que lo primero que tenemos nosotros que hacer en cualquier campo de actividad es tener clara, conocer nuestra materia, la que sea, médico, matemático, todo. Conocer nuestra materia a fondo y explicárnosla a nosotros mismos con lenguaje accesible. Exacto. Con lenguaje común y corriente que entendamos nosotros, y cuando hagamos una exposición en un auditorio, en una entrevista, en un curso o con un cliente, claro, la exposición sea totalmente entendible. Uno debe de preocuparse porque la transmisión de conocimientos que hagamos sea accesible a cualquier persona. De hecho, debemos hablar de lo que sabemos o de lo que decimos, ¿verdad? Debemos hablar con la gente partiendo de la base de que no saben nada del tema, como si estuviéramos hablando con un niño, que hasta un niño nos entienda. Si nosotros tratamos de explicarnos así, todo el mundo nos va a entender, ¿verdad? Aunque les aclaro, muchas veces nos juega en contra. ¿Cuántas veces oímos a la gente que sale de una conferencia? Qué bruto, qué bruto. Qué plática, no manches. Qué lenguaje, qué nivel de verdad. Bueno, yo no le entendí casi, ¿no? Pero no, se ve pero que sabe. Bien bonito. No, es otro mundo, ¿sí? O sea, ni entendieron, pero como usaba palabras domingueras, no, y decimos, no, hombre, valió la pena. Aunque no entendí, pero lo que escuché se oyó tan bonito que no le entendí, ¿sí? En cambio, cuando alguien habla con mucha claridad, ¿qué te pareció? Pues, le entendía todo. O sea que no fue... Hasta es una devaluación que se hacen ellos, si le ¿no? entendí, Digo, no donde le entendí es porque no valió la pena, ¿no? Sí, donde le entendí es porque no valió la pena, ¿sí? Y pues no dijo nada nuevo. ¿Cómo no? Lo que dije no lo habías escuchado nunca. Pero es tan claro y tan indudable que no te costó trabajo digerirlo. Claro. ¿Sí está claro? O a ver, repítelo todo lo que dije en 2 horas. Y no lo repiten, ¿sí? Entonces, la idea debe ser expresar nuestras ideas para que todo mundo lo entienda, aunque no tenga ninguna nota. Las verdades más profundas las dijo Jesús de Nazaret. Y las dijo con parábolas, exactamente para que cualquier persona las entienda, ¿verdad? Así, entonces si las... Yo nada más aquí un comentario, y muchos colegas abogados no están de acuerdo conmigo. No existe contabilidad fiscal. La contabilidad es una. Que se utilice, que sea el medio para determinar contribuciones, que se utilice, que sea el medio para poder determinar un resultado del ejercicio, es otra cosa. Pero la contabilidad es una, y es la contabilidad financiera. De ahí, tú lo que le tienes que explicar al empresario, que si quiere saber en realidad cómo va su negocio, tiene que hacer a un lado la parte fiscal, porque la parte fiscal ya viene incluida dentro de la contabilidad como un elemento más, pero no hay contabilidad fiscal. El catálogo de cuentas del SAT, el catálogo más feo que existe en el planeta, porque hay un catálogo propuesto y es el que todas las empresas lo usan, cuando cada empresa es diferente. Utilizamos expresiones como no deducibles en balanza de comprobación, cuando no tendrían que existir. Exacto. No deducibles en balanza de comprobación. Tú solito te entregas. Si yo gasto en gasolina, lo registro en gasolina. Que sea o no deducible no me interesa. En papeles de trabajo le voy a dar el efecto fiscal. Lo quito de deducibles. Pero yo gasté en gasolina. Entonces, separemos. No existe contabilidad fiscal. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, porque luego me emociono. Luna Gaps. Buenas tardes, Luna. Buenas tardes. Una pregunta. Si ya hay un crédito fiscal, ¿aún se puede solicitar la reducción de la multa? Respecto a declaraciones no presentadas fuera de plazo, se pasaron los plazos para interponer recurso de revocación y solo queda la reducción. ¿Estoy en lo correcto? Sí, se puede pedir la... Supongo que el crédito es por la multa de no haber presentado oportunamente las declaraciones. Entonces, si te notifican una multa y ya se te fue el plazo para impugnarla en revocación y en juicio, puedes solicitar la reducción de la multa, ¿verdad? Sí lo puedes hacer. En ese orden de ideas, Luna, pues también
Pues sí, sí se puede hacer eso. Sí. Sí, lo que pasa es que por ahí podemos pagarlas en su totalidad. O sea, en cuanto conozcas la multa, pagar la multa, ¿no? Derivado de lo que la autoridad quiera. Y después solicitar la devolución de este pago que hiciste. Sí se puede. Y si quiere lo platicamos ahorita después de... Pero en efecto, una solución es precisamente solicitar la reducción de multas. Solamente por experiencia te comparto que debes de tener mucho cuidado en la reducción de multa, porque de los requisitos es fieles vigentes. Requisito número 2, estar al corriente ya de tus obligaciones fiscales, la obligación que haya sido pagada, la declaración presentada. Y 3, que es la que más lata te va a dar, tu domicilio tiene que estar como localizado. Aunque tengas todas las anteriores, pero si el domicilio no está localizado, no te aceptan la reducción de multas. Una buena noticia es que si no estás localizado y te la rechazan, localiza tu domicilio y puedes volver a pedir la reducción, claro, ¿verdad? La siguiente pregunta es... me toca, ¿verdad? Adelante, por favor. ¿Qué diferencia hay entre abogado fiscalista y un contador fiscalista? Para que un dueño o persona física lo entienda y sepa con quién acudir. Bueno, yo creo que hablando más que de abogado fiscalista o de contador fiscalista, hablando de asesor fiscal, nosotros pensamos que asesor fiscal es el contador público o el abogado fiscalista que conocen toda la materia fiscal y que ese conocimiento les permite proteger, defender y conservar el patrimonio de los negocios de dinero y libertad de los contribuyentes, aunque dices que eso lo digo siempre. Y aquí hay que tomar en cuenta que el 95% de la materia fiscal está en el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, para que el contador o el abogado sean fiscalistas, deben conocer el Código Fiscal de la Federación, que es ahí donde se reglamenta el 95% de la materia fiscal, y solo un 5% se reglamenta en las leyes de impuestos, que únicamente las leyes de impuestos únicamente se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de los impuestos, y que para lo único que sirven las leyes de impuestos es para llenar correctamente las declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA, las declaraciones provisionales de ISR, la del ejercicio de ISR y las de entero de retenciones. Para eso es para lo único que sirve. Ahora, una vez que ya el contador o el abogado son fiscalistas y que conocen toda la materia fiscal, pues prácticamente pueden hacer lo mismo. Nada más que sí es importante que el contribuyente trabaje conjuntamente con el contador y con el abogado, porque cada uno tiene inclinación o conocimientos más profundos en una rama diferente de la del otro. Por supuesto. Y entonces, cuando unes ambos conocimientos, tienes perfectamente asesoría completa. Si, por ejemplo, en el caso tú y yo usamos lentes, imaginémonos que de pronto uno de los lentes se cayó y nada más traemos uno bien. ¿Podríamos ver bien? ¿No? Entonces, un contribuyente que no tiene contador fiscalista o que no tiene abogado fiscalista, que nada más tiene contador fiscalista, pues es como si tuviera con un solo lente y el otro no ve bien, ¿sí? Entonces, es importante que siempre trabajen de la mano contador fiscalista con abogado fiscalista y que ese complemento de conocimientos permita que el contribuyente siempre conserve patrimonio, negocios de dinero y libertad. En el SAT, en las autoridades fiscales, trabajan contadores y abogados de la mano. Las auditorías las empiezan contadores públicos. Claro. ¿Quién mete a la cárcel? Procuraduría Fiscal, abogados fiscalistas. Y en el ínter, en todo ese procedimiento, intervinieron contadores y abogados. Entonces, como lo decíamos en la plática anterior, cuando un contribuyente se enfrenta con la autoridad nada más con su contador, pues es como si el fisco se estuviera enfrentando con un tuerto, cojo, manco, y además el ojo que tiene visco. O sea, sí. Por eso el fisco hace y deshace con los contribuyentes. Y prueba plena de que el fisco hace y deshace con los contribuyentes lo constituye el hecho de que en todo este sexenio, Milalo, a pesar de que hubo una pandemia y de que bajó la obtención de ingresos por parte de los contribuyentes, el fisco ha incrementado considerablemente los ingresos tributarios,
casi incrementa 1 billón por ejercicio. Así es. Pero además lo grave es que cada año rebasa lo que presupuestó que iba a recaudar. O sea, cada año cobra más de lo que tenía planeado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el contador y el abogado no están haciendo su tarea. No, están Porque si la separados. estuvieran haciendo bien, el fisco no llegaría a las recaudaciones, menos las rebasaría. Entonces, el hecho de que el fisco siempre cobre y hasta más de lo que tiene planeado, lo que significa es que abogados y contadores estamos reprobados porque no estamos protegiendo realmente al contribuyente. Eso lo debemos tomar en cuenta para reflexionar y cambiar nuestra forma de trabajar. Si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, vamos a seguir teniendo los resultados desastrosos en contra de los contribuyentes. Debemos cambiar nuestra forma de trabajar para que eso se vea en que realmente estamos cuidando el patrimonio de los contribuyentes. Hoy somos un fracaso, contadores y abogados, porque no hemos cumplido. Y ya veremos el próximo año el reporte del SAT y verán, yo casi estoy seguro que va a decir, cobramos más de lo que teníamos planeado porque no los defienden. Claro. No, eso no lo dice el SAT, pero esa es la causa. ¿Tú, amigo, alguna diferencia entre el contador fiscalista y abogado fiscalista, que tienes las dos armas? Contador fiscalista y abogado fiscalista. Pues mira, realmente sí es un tema de especialización, y perdón que insista, digo, ya el licenciado Ponce ya me hizo evidente el error que traía respecto al Código Fiscal de la Federación, pero lo que sí es indudable es que obviamente el abogado fiscalista conoce más de este tema de medios de defensa, claro, ¿no? Temas procesales. Pero los medios de defensa son obsoletos. Ya. Son obsoletos. Hoy casi ningún problema se resuelve con juicio y recurso. Más desde hace años, desde que yo escribí mi libro del asesor fiscal, que fue allá por el 2020, y en ese entonces el fisco ganaba el 70% de los juicios fiscales, el 70%, ya de andar por el 80% o más, y además, ¿por qué crees que el tribunal ya no se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? Hoy se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ya no hay juicios fiscales, está atascado el Tribunal de Juicios Administrativos de otras ramas, pero realmente de juicios fiscales no hay. En Puebla teníamos un abogado que diario presentaba 40 demandas de machote, iban con cajas a presentar las demandas. Hoy da cursos en los que cobra 600 pesos para subsistir. Sí, entonces no es, el juicio ya no es negocio. Ya no es negocio. Además, un asunto de 10 millones de pesos que antes, cuando yo empecé, se cobraban 3 millones de pesos. Hoy, si lo quieres tomar, tienes que ser el que cobre menos. Y como hay quien cobre el 10, el 5, el 3, el 2, el 1, dame 100,000 pesos y cuando ganemos me das otros 100,000. Pues ya no te lo dieron. Entonces, esa defensa es obsoleta, vieja, antigua. Yo los invito a que vean en mi canal de YouTube, México Triunfador, un video que acabamos de subir la semana pasada que se llama La defensa fiscal en la actualidad, en donde demostramos plenamente que hoy en día la defensa es de otra naturaleza y que esa defensa la puede llevar a cabo el contador fiscalista o el abogado fiscalista. Sí, porque es la preventiva, es la de seguimiento. Ya no es juicios y recursos, eso es del siglo pasado. Okay. Yo soy abogado fiscalista y lo que menos promuevo son juicios fiscales porque, por un lado, buscan al más barato y, en segundo lugar, las sentencias vienen en contra casi de los contribuyentes. Y tan no sirve que el abogado fiscalista que lleva juicios y recursos, cuando pierde el juicio, abandona al contribuyente. Entonces, licenciado, ¿el abogado fiscalista se ha vuelto un poquito más preventivo que correctivo? Debiera ser. Casi no hay. Casi no hay, y yo creo que más bien también... Más bien la tendencia es, o lo que debemos hacer es, que el abogado fiscalista se convierta en más preventivo. Claro. Porque él sigue como en el siglo pasado. Uno habla con un abogado fiscalista ahorita y haz de cuenta que estoy hablando con mis colegas allá por 1980, cuando la realidad era otra. Sí, no. Y todavía hay quien piensa que la materia fiscal, tratándose de juicio, pues, está empezando. No, eso ya pasó de moda. Pasamos a la siguiente. Yo creo que, bueno, no sé si quiera responder, Alex, si tenga algún comentario. Pregunta, ¿qué pueden comentar sobre la Guardia Nacional?
Híjole, pues Lo yo les último, ¿no? yo les recomiendo en todo caso que vean mi último video, ¿no? Sí, porque el de está la ¿Qué dijo? militarización de la Guardia Nacional no persigue combatir al crimen organizado, sino reprimir al pueblo. Ahí tendrán ustedes 30 minutos de información y ahorita la aprovechamos para Sí, nuestro claro. tema. ¿Me ayudas, mi querido? Nuestro canal de YouTube se llama México Triunfador, así es. Muy bien. Jair A. Hernández, buenas tardes. Contadores, un gusto escuchar la plática. ¿Qué opinan acerca de ser muy técnico al explicar un tema? Me he encontrado con algunos colegas que les gusta comentar, pero sin usar un sustento en la ley. Yo creo que ya la respuesta la Sí, di. pero yo nada más quiero poner un ejemplo. Es que depende con quién estés. Ahí te va. Ejemplo muy claro. Yo estaba en mis inicios y de repente mi jefe me dice, ya está casi aceptada la propuesta, nada más ve a tirar gol, ¿no? Voy con el cliente, le explico al cliente, empiezo yo a sacar mi materia de artículos, ¿no? Y regreso y le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Todavía no la firma. ¿Cómo que todavía no la firma? Pues si ya ibas, ya nada más era para eso, pues ¿qué hiciste de mal, no? Ya le expliqué, no, pues simplemente retomamos, le expliqué los artículos y me dijo, ese fue tu error. Debes de saber a quién le hablas. No puedes hablarle, ya lo dijo usted, no puedes hablarle tan técnico al dueño del negocio. Para ser técnico, con tus colegas contadores, con tus colegas abogados, ¿no? Profesionales. Regresamos a la junta por la tarde. Entra mi jefe, ve en la barda una bandera del Real Madrid. Y empieza a decir mi jefe, oye, el Real Madrid, que esto, que el otro, que shalala, hablaron de fútbol, sí. Oye, ¿qué pasó con la propuesta? Ah, échamela de una vez, fun. Firmó porque nos habló nada técnico, nada del asunto. ¿Por qué? Porque tienes que hablarle de otra manera al empresario. Tienes que ponerte en sus zapatos y hablarle como tal, lo que eres, también un empresario. ¿Quieres ponerte técnico? ¿Quieres ponerte con artículos? Bueno, pues entonces enfrenta al contador, enfrentar en el buen sentido de la palabra al contador o al abogado, ¿no? Esa es mi experiencia. De acuerdo. Podría haber mejor la anterior, que está muy bonita la pregunta anterior. La que estabas contestando del tema técnico. Adelante. Sí, hay que explicar las palabras con lenguaje libre, con lenguaje accesible, totalmente accesible. Y sí hay, claro, al momento de estar explicando, sí hay que citar los preceptos legales, sí hay que expresar los preceptos legales. Y una cosa que también es un tabú falso. Muchas veces pensamos que el Código Fiscal de la Federación es inentendible. El Código Fiscal de la Federación está en un lenguaje entendible por cualquier persona. La caducidad opera en 5 años. La caducidad será de 10 años si el contribuyente no está inscrito en el RFC, no lleva contabilidad o no la conserva o la destruye, o no presenta la declaración del ejercicio. El plazo de la caducidad no se interrumpe, pero sí se suspende, entre otros casos, cuando hay facultades de comprobación, durante la tramitación de juicios fiscales, cuando el contribuyente no está localizado en su domicilio fiscal, etcétera, etcétera. Son responsables solidarios, por ejemplo, el representante legal de una persona moral cuando, y ahí vienen los supuestos, cuando la empresa no lleve contabilidad, cuando no esté localizada, etcétera. O sea, claro, el Código Fiscal está en un lenguaje totalmente accesible, totalmente entendible. Quien piense o quien diga que el Código Fiscal tiene una redacción confusa, no ha leído el código, o no sabe hablar español, o está mal de sus facultades mentales, porque el Código Fiscal de la Federación es totalmente entendible y todo se puede explicar en castellano. Yo quiero comentar que cuando yo, después del terremoto, llegué a Puebla con una mano adelante y otra mano atrás, mi queridísimo amigo Sergio Orea, que era gerente de una distribuidora de autos, quienes ya habían sido mis clientes y ganamos el asunto, me invitó a una plática de reformas fiscales a la AMDA, aquí al Camino Real, en donde había, yo creo yo creo que eran como 1000 asistentes, y yo me di cuenta de que el curso lo estaban dando un abogado mayor y un joven que eran padre e hijo, y yo era muy grande el lugar, y entonces yo veía cómo todo el mundo estaba distraído, platicando entre ellos, escribiendo cosas, o sea, y casi no le ponían atención. Además, la exposición estaba muy deficiente, ¿no? Ahí fue donde yo dije, yo voy a dar cursos. Esas tonterías yo las puedo decir. No, pues yo las digo,
Pero ahí fue donde yo dije, yo voy a dar cursos. No, digo, si esos están dando cursos, que tontería y Así media, empieza uno a dar cursos. pues yo voy a dar cursos también. Sí, pero además sí, yo claro. dije, yo voy a cuidar Claro. que la gente no esté distraída, que me estén ignorando. Y les aventaba un... No. Entonces yo desde la primera plática que di, siempre procuraba que la gente estuviera atenta y hablé de cosas que nos afectaban a todos, que la gente se identificara, que me entendiera. Hablaba yo de problemas cotidianos, de tal suerte que siempre tuve la atención de toda la gente y de pronto veía yo que alguien estaba platicando, sí les preguntaba, oiga, ¿y usted cómo ve esto? Y te los jalabas Sí. a la plática. Pero sí es cierto, tenemos que hacernos atractivos. Yo no sé, bueno, yo las pláticas las disfruto, las vivo intensamente, pero yo no sé si disfrutarán las pláticas los que están hablando monótonamente y están viendo, o ni siquiera ven, que cada quien esté en su rollo y a ellos ni los pelan. No, pero uno tiene que tratar de ganarse la atención y el interés, y es hablando claro y hablando de problemas que afectan a mucha gente, ¿no? Así Claro. es. Esto creo que es ¿Leemos de la ustedes. última? Miguel, yo- Sí, Jess Arismendi, buenas tardes, Jess. Gracias de antemano. Tengo un cliente el cual tenía un saldo a favor del IVA del ejercicio 2018 bajo el régimen de sueldos y salarios. La devolución primero se solicitó automática, pero fue negada. Ah, caray. Ahí está. Posteriormente. Ahí está la respuesta. Sí. Si eres sueldos y salarios, no puedes tener saldo a favor de IVA. No, y aparte no procede una devolución automática. Digo, si es que no fuera, si tuviera otro régimen fiscal que no fuera sueldos, actividad empresarial, pues no Sí, procede. pero fíjate, desde un principio. Sí. ¿Y sabes por qué? Ahí te va. Porque siendo sueldos y salarios, gastan, facturan y dicen, ahora vamos a pedir ese saldo a favor de IVA. No, pues Bueno, es sigamos. imposible. Posteriormente Perdón. se envió No por tiene la error. obligación. Posteriormente se envió por error nuevamente una declaración complementaria solicitando vía automática. Tardó el fisco casi 7 meses en dar respuesta y rechazar la devolución. Claro. Ahora intentamos vía manual y aparece un mensaje el cual dice que hay una negativa previa que puede hacer al respecto si en la resolución menciona que si se pueden solicitar manualmente. Con todo respeto para... Bueno, mejor. no Bueno, sé. lo que sí pasa es que no hay derecho a devolución de IVA si es una persona que nada más tributa en el régimen de sueldos y salarios. Ya, yo creo que sí. Porque no tiene dada la obligación de IVA. Claro. Entonces, no debe declarar IVA, no puede haber un saldo a favor de IVA, y Exacto. entonces, pues, ¿cómo pedir una devolución de algo que no existe? Exacto. Ese caso me pasó. Me dicen, Lalo, fíjate que ya me está yendo bien en mi trabajo, doy asesoría de software, ya soy reciclo. Y tengo muchísimo saldo a favor de IVA. Ah, caray, ¿de dónde? Ah, pues es que precisamente mi contador me recomendó que como sueldos y salarios me facturara todo y que tuviera ahí ese IVA de mis gastos para cuando lo necesitara. No, hombre, pues ¿cómo? No hay derecho. Pero bueno, creo que hay una última pregunta y nos dice Cintia, ¿cómo se llama el libro? Bueno, es que ¿cuál de sus 38 Bueno, horas? yo hablé de la nueva defensa fiscal, que en cualquiera de mis videos pueden ver nuestros datos de contacto Claro. y hablar a la oficina para que se los podamos enviar a cualquier lugar en donde residan. Y antes, si me permites un minuto Por nada favor, más tómelo. para Adelante. recomendar un excelente libro que ya no está a la venta, pero que ustedes pueden a lo mejor conseguir en Mercado Libre, no sé, que se llama Mercado La Negro. Universidad del Éxito, de Og Mandino. Ok. En este libro de 40 capítulos, Og Mandino habla como que cada capítulo de los 40 es una materia de una licenciatura. Entonces los divide en 10 semestres de 4 materias cada semestre y toca todos los temas habidos y por haber, pero él los toca no de su ronco pecho, sino que para hablar de un tema, toma de un autor, de un libro, lo que él dijo y lo plasma ahí. Para hablar del otro tema, toma de otro autor, de otro libro, y entonces Un llegamos... collage de libros, ¿no? Y No, pero buenísimo. Y él es muy honesto porque da todo el crédito a los... La Universidad del quien debe. Éxito, ¿eh? La Universidad del Éxito. Y hay un capítulo que se llama Incrementa tu valía. Incrementa tu valía. Y dice que la única manera de incrementar y conservar la valía es haciendo bien siempre las cosas, lo mejor que puedes. Dice que el día que tú te permites hacer algo por debajo de tu capacidad, pudiendo haberlo hecho mejor, sí. intencionalmente lo haces de menor calidad, cuando tú te veas al espejo, ya no te verás con la misma dignidad con que te veías
hasta el día de ayer. Y dice que mucha gente que pudo llegar a alturas insospechadas, finalmente lleva una vida mediocre porque sucumbió al mal hábito de empezar a hacer malas cosas. Entonces es un Qué libro fuerte, ese capítulo está hermosísimo. Si alguien lo quiere, por ejemplo, yo se los puedo mandar a ustedes. Yo tengo ese capítulo copiado y lo puedo mandar escaneado a quien quiera, porque es difícil conseguir el libro. Pero si lograran conseguir el libro y leen los 40, bueno, trae desde hábitos para triunfar, Claro. todo eso, hasta cómo disfrutar de la vida, cómo disfrutar del éxito. Porque muchas veces la gente se queda en acumular, Nada más. pero no en disfrutar. Sí, sí, sí. ¿Sí está claro? Lo dice la canción de este argentino que falleció, el de Mi árbol y yo, ¿cómo se llamaba? No, no sé. Ese, a partir de mañana empezaré a vivir y a darme lo mejor de la vida. Eso es lo que siempre debemos hacer, trabajar mucho, pero darnos lo mejor de la vida todos los días, ¿no? Pero entonces ese libro yo lo recomiendo ampliamente, ¿eh? Licenciado, pues el tiempo nos comió con un hábito de 20 hábitos. Vamos a tener una serie de programas, pues yo creo que lo que resta del año, si no me equivoco. Y lo que falta y lo del que falte, siguiente. para que hablemos de todos estos hábitos del auténtico asesor fiscal. Últimos comentarios, licenciado, por favor, mi querido Mario. Pues el mejor contador y el mejor abogado todavía no ha nacido o todavía no está ya vigente. ¿Sí está claro? El mejor abogado, no. Y ese puede ser tú. Todo depende de que tú te esfuerces, trabajes, te concentres, te dediques, que lo hagas con seriedad, con responsabilidad, con compromiso, ¿verdad? Que en cada tarea que hagas des lo mejor de ti, no menos de lo que puedes dar. Y sin duda alguna, si así lo haces, serás un excelente contador, un excelente abogado, ayudarás a mucha gente a conservar su patrimonio, negocio, dinero y libertad. Fíjate bien, nosotros, asesores fiscales, tenemos la magnífica oportunidad de que sirviendo, trabajando para los que tienen, ayudamos a los que no tienen. Porque cada vez que una empresa se cierra, porque no la asesoramos bien, hay miles de trabajadores que se quedan en el desempleo y hay miles de familias que se quedan sin el sustento. Cuando nosotros, gracias a nuestro trabajo profesional, logramos que el empresario, que la empresa continúe, porque le conservamos patrimonio, negocios, dinero y libertad, nosotros al mismo tiempo logramos conservar las fuentes de trabajo, que los trabajadores sigan teniendo el sustento y que sus familias puedan cubrir sus necesidades, y además ayudamos a que los proveedores nos sigan teniendo como cliente. ¿Sí está claro? Entonces, el asesor fiscal tiene la bendición de que trabajando para los que tienen, ayuda a los que no tienen. Muchas Entonces, gracias. es el mejor asesor, contador y abogado puede ser tú, si tú le echas ganas. Muchas gracias, licenciado, como siempre, pues un placer. Gracias. Y ya nos estamos viendo en las próximas intervenciones, de verdad muy amable. Gracias, Gracias, amigo. Mi querido Mario. Algo muy rápido, rescato una frase que me gustó del licenciado Ponce de su serie ahí de videos. Yo creo que el éxito de un problema, en este caso de solucionar un problema fiscal, el 99% es trabajo y el 1% es inspiración, ¿no? La inspiración llega cuando obviamente ya trabajaste en cantidad de horas e invertiste en analizar el problema, observarlo, etcétera. Y bueno, yo creo que este tipo de mentorías, repito, en donde se comparten más que conocimientos, experiencias, sirven de mucho para poder tener una herramienta más o un arma más para solucionar esos problemas, ¿no? Pero hay que estar, yo creo, abiertos a este tipo de mentorías. Digo, yo le llamo mentoría porque creo que es en lo que se convirtió, ¿no? Sí. Y la verdad, CADEFI, yo creo que es una capacitadora que hasta cierto punto ha sido pionera, ¿no? En este tipo de cursos. No los encuentras en muchos lados. No, claro No, que no. CADEFI tiene una gama muy amplia que abarca todos los aspectos profesionales y personales del asesor fiscal. Quiero recomendar, aprovechando Sí, esto, adelante, adelante. 2 videos del maestro Castro, Así es. que tuvo con César, el contador contado, Así y es. con el contador Octavio, que hablan de la carta aporte, parte primera,
parte segunda, que todos deben conocer, porque el peligro de que perdamos nuestras mercancías en transporte lo corremos todos, y en esos dos programas el maestro, los tres maestros, comparten generosamente mucha información que a mí en lo personal me ha servido mucho. Yo tengo que confesar que he visto 2 o 3 veces cada video y me ha aclarado muchas dudas y me ha metido muchas dudas, pero por eso estoy esperando los siguientes videos. Sí, pues muchas gracias, licenciado. Gracias, Mario. Y Gracias, no me Mario. queda más que desearles a todos que tengan excelente noche, y recuerden que México está asido de excelentes contadores y abogados, y pueden ser ustedes, y confiamos en que puedan ser ustedes por medio también de la capacitadora. Agradezco a todo el staff que nos estuvo ayudando para esta transmisión, y que tengan excelente noche. Hasta luego y nos vemos en el próximo Fiscal en Serio.